acuerdan de nada. De nada, de nada. Bueno, vamos a hacer esto. Infraestructura, digamos, ¿Cómo? hasta la parte de infraestructura, y ahí no andamos. Claro, que era cuando vimos, claro, el análisis que se hacía de los elementos, nos faltaba eso. Aguarden, aguarden, aguarden. Porque ahora que estoy rebobinando, me doy cuenta que faltó esa partecita. Y bueno, ahora hacemos un repaso, pero mientras que va pasando esto. Lo que veíamos de lo que era la parte del diseño urbano, ¿qué tendría de alguna cuestión que relacionarse o que ver con lo que es el diseño urbano? Y entonces Arquitecta, ahí, sí, no lo he puesto disculpe. todavía. Ah, Sí, bien. decime. No era si ya había comenzado a compartir, que no No, estamos no, bien. no, porque no es ese el que justamente el que íbamos a abrir. ¿Te acuerdas que digo que nos quedamos en el anterior? Así que ahí ando buscándolo. Y ahora sí. Bueno, ya les comparto. Espérense, estaba buscándolo nomás. Bueno, ahora sí vamos a compartir y largamos con eso. Y hacemos un repasito rápido de ese tema. O sea, para que les quede fresco. Acuérdense que de esto no vamos a tomar evaluación, sino que vamos a hacer así, todos los días un poquito, y después lo van a tener que llegar a aplicar, pero ya no van a estar repasando sobre esto, sino que tienen que aplicar puntos muy, muy básicos, que tienen toda su definición. Ah, esta lenteja, esta máquina está terrible. Bueno, lo vamos a ver así sin presentación para que lo podamos pasar más rápido. ¿Se acuerdan de esta parte? Eso está ahí pasando, ¿no? ¿Lo están viendo? Ahí está, ahora sí. Si no, no se ve nada. Ese era para Julio, que se irá de vacaciones la máquina, y la limpiarán y le harán de todo, porque yo así no sé cómo más. Galería hora. Planificación y planeamiento. Lo que era el planeamiento y el diseño urbano, que era lo que habíamos empezado a decir recién, y que habíamos notado que había una serie de cuestiones que hacen a este tema, como si puede ser una línea ferroviaria, como cualquier ciudad que no tenga a esta altura, digamos, porque ahora ya casi todas lo están armando con ese modelo, el parque industrial, o sea, una zona donde tengamos todo lo que son las industrias, pero que tienen algún patrón que no es compatible con la vivienda, ¿se acuerdan? Que si uno entra en la ordenanza, ahí están las industrias, qué patrones son, y ahí sale cuáles son las que son compatibles con un barrio, o sea, con viviendas, y las que no. Las que no, y que tienen algún grado de peligrosidad o de contaminación, o así las industrias que, porque nada más pueden trabajar con algunos materiales estrictos, es que tienen que estar todas en una zona consolidada como parque industrial. Y entonces allí ya tiene una zonificación, ya se busca con todas las características que debe guardar y se los localiza. Decíamos, normalmente en las localidades más chicas es en los ingresos, o lo que pasa es que hasta dónde va a dar el pueblo, por ahí no lo pueden limitar y marcar. Entonces los municipios que toman en los ingresos o en una zona bien alejada, para que siempre esté fuera de lo que es el área residencial, el área central o el área donde tienen todos los comercios. Entonces decíamos, lo mismo hablamos ¿se acuerdan del tema de los autos? En cada una de las ciudades, cómo estaban tomando mucha importancia, y cómo cada vez los modelos eran más nuevos, pero hasta hace poco era que uno respiraba, por ejemplo, los caños de escape. Y bueno, ahora se está tratando con leyes, con lo que se puede, con reglamentación para eso, justamente mitigar o eliminarlo a ese tema del caño de escape. Pero en un principio, si uno hace análisis de 3 cositas nomás, veíamos que esto era lo que hacía que no se pueda vivir con una
calidad de vida, o sea, una condición de habitabilidad que sea confortable o que cumpla con los parámetros mínimos. Y eran todas situaciones que por el mismo planteo que tienen son irregulares, ¿verdad? Y entonces decíamos que esto de realidad ideales lo tomó como base el griego que era uno de los planificadores del año 60, los primeros que empezaron a trabajar con la planificación y lo que sería urbanismo en sí, y él planteó, hizo una hipótesis de que tendría que estar este tema de la realidad y los ideales como más equilibrado, más armonizado, más en algún punto conectados. Y entonces decía, las cosas no están debidamente conectadas. Dice, realidad e ideales, y él seguía con su hipótesis y decía, parece que saltó una. No, bueno, la realidad y los ideales, dijo, yo voy a plantear 3 situaciones, dice. Entonces, tendríamos que tener un lugar que pueda satisfacer a una persona, a un soñador, a un sería idealista, una persona que va a ver nada de ciencia, nada de eso, sino que va a estar pensando solamente con su apreciación desde lo subjetivo. Y entonces dice, ser aceptado por un científico, este hombre más objetivo que los científicos no se puede ser, sería el segundo agente que se toma, y dice, y algún día eso va a ser ejecutable. Y en el caso, bueno, de una ciudad lo toma el constructor como que engloba todo lo que se hace. Y entonces dice, ahí, a partir de esta hipótesis, vamos a tener una ciudad que va a estar en su lugar. Y entonces empieza con el análisis de decir, ¿qué pasa? No, yo me equivoqué. Espérense. Ay, no me deja volver ahora. Upa. Esa sería la ciudad que estaría en su lugar a partir de esos 3 agentes. Y él dice, ¿qué pasa? Si yo analizo esas cuestiones que tienen que ver con todo lo que hace a la ciudad, voy a ver que se mueven en distintas escalas, que era lo que les decía recién, escalas en distintos planos y en distintas velocidades. Y entonces ahí va asemejando a uno de los conceptos que sería la escala al alcance. Y eso sería un poco lo que geográficamente decíamos, sí, está al alcance territorial ahora. Estamos hablando también de algún alcance fuera de los límites, pero más allá, o sea, que se junta casi que tiene acuerdos con otros países, y eso decíamos, el Mercosur es un ejemplo, ¿sí? O es el mercado común que existía en Europa. Hay acuerdos que, por las variables que analiza, se pueden hacer a nivel de globales, más grandes. Y nosotros hemos entrado en los primeros acuerdos, y ya los tenemos más o menos trabajados, porque ya no es Argentina y Chile, sino que hay una serie de países que tienen condiciones parecidas, y de acuerdo al gobierno que toque se preocupan más o no de entrar a otros países, ¿no? De invitarlos. Pero con lo que tenemos más cerca geográficamente es con Chile, y se hacen acuerdos dentro de lo que es el marco del Mercosur. Y si no, a veces acuerdos de lo que es las regiones de Chile, que son parecidas a 2 o 3 provincias nuestras que son límite con Chile. El Atacalar, eso que hace a, no me acuerdo si es ese exactamente el nombre, pero por ejemplo a lo que es la parte deportiva, que hay unos juegos que se organizan entre Argentina y Chile, están hablando de una región que coincide con unas provincias que son límite con Chile y son Argentina. Entonces las escalas lo toma como alcance. Los planos, que decíamos es el lugar, es ese foco, ese punto importante donde se toman las decisiones. Tomar decisiones quiere decir que uno firma, dice sí o no, o lo patea un poquito, pero lo está diciendo con algo de sustento, algo fundamentado. Si es sí, tenés que tener todas las cosas en condiciones, cosas que hacen al dinero, a pensar de qué manera, o sea, no solamente es dinero, pero sí tener la vía como para fundamentarlo y decir, sí, está todo justificado y se puede distraer ese dinero pensado en alguna cosa. Por ejemplo, los planos que se tomarían serían las decisiones, ¿sí? Decisiones que pueden ser en el plano del gobierno, en el plano del municipio, en el plano de la región. Ese es el tipo, pero es el que firma. Y lo que hace a las velocidades, que era lo que ustedes se acordaron, que hacía a plazos, ¿sí? Que no es plazo solamente el corto plazo, sino que está el mediano, está el largo, y está el multianual. A veces hay plazos que son de 5 años, el quinquenal. O sea, para algunos planteos se toman ese tipo de tiempos. Y está también el inmediato, que sería más rápido que el corto, digamos, que el corto plazo. ¿Hasta ahí estamos? Me voy a perder todo el día hoy, pero bueno, no importa.
Entonces este hombrecito decía que él podía concluir con todo esto diciendo que, según él, o sea, cuando hacía el planteo de su hipótesis, y es Doxiades, planificador, arquitecto que era de la época de los 60, dice que las ciudades que se construían eran malas, o sea, que eran distopías. Las que soñamos, o sea, para las que debe haber un lugar, son las utopías, porque no tienen ningún basamento, digamos, que las fundamente, ninguna, digamos, cuestión que se pueda convalidar con alguna fórmula, con alguna estadística, con algo. No, son casi soñadas, son utopías. Y dice, lo que se necesita hoy, y debe existir un lugar, porque no es una locura pedirlo, dice, son buenas ciudades, y para ellas debe existir ese lugar. Y entonces eso es lo que él plantea como entropías, que les decía que no lo metan en la física ni nada, que esto está tomado del planteo del griego, y del griego entropías decía otra cosa. Entonces, como para analizar esto y saber en qué estamos, empezamos con el asentamiento, o sea, que el hombrecito no vive solo, no está en las cavernas como estaba antes, sino que se empezaba a juntar porque socialmente es un ser que vive en conjunto, ¿sí? Vive en la unidad mínima, que es la familia. Hoy la unidad mínima se va a tener que empezar a mensurar de otra manera, porque puede ser la persona, pero bueno, por ahora no hay forma de que pase a ser mayor ni menor, o sea, el hombre con otras personas, porque necesita socializar, necesita vender lo que hace, necesita hablar de sus cosas. Hoy la gente que está con la pandemia encerrada, se está viendo que psicológicamente, para lo que somos nosotros, cómo estamos formados, es malísimo, desde el chiquito hasta el más grande, o sea, a la tercera, cuarta edad como hay ahora. Entonces decía, este hombrecito que no vivía solo se instalaba en unas comunidades que eran rurales, y eran poblados, ¿verdad? O sea, en el campo. Y esas pequeñas comunidades que eran agrícolas, formaban cabañas, y poco a poco eso se fue transformando en un alojamiento que él no lo vio como que se iba a ir, como lo de las cuevas, como lo veían sus antecesores. No, le parecía que podía instalarse allí. El campo no le da inmediatamente todo, entonces tenían que esperar esos tiempos, todo, y entonces sin las comodidades de que hubiera una red como para comunicarse con el otro que estaba en otra colonia o en otro asentamiento, y empezó a ver que si había zonas que ambos las transitaban y se juntaban, esas zonas podrían llegar a ser comunes. Por ejemplo, donde hacían el intercambio o el trueque de ellos, como es una plaza, por ejemplo, en las ciudades coloniales, ¿de acuerdo? Es un lugar común. Entonces, al tiempo, si hacíamos así, vamos con grandes pasos, desaparecieron las primeras ciudades, donde ya había mucho más casas, ¿no? Estas pequeñas colonias agrícolas, y había más habitantes. Y entonces dice, se puede empezar a hablar de lo que era con una verdadera red de caminos y casi un plancito de ciudad. Entonces se hablaba de una pequeña localización que ya era como una comunidad. Y dice, la primera infraestructura para abastecerse era el agua, el alcantarillado y vertederos, y algunas funciones que le fueran comunes a todos. Entonces decía, bueno, sí, no podemos vivir sin que nos llegue el agua a donde estamos nosotros, tendremos que canalizarla, juntarla en un pozo, hacerla así, y se fue evolucionando y se la potabilizó y se le hizo lo que tenía que hacer. Y el tema de lo que es las alcantarillas, obviamente se iban inundando algunos lugares o pasaba algún desvío o algo de algún canal, ellos tuvieron que plantearlo y hacer los cruces con las alcantarillas pertinentes y la otra agua dejarla correr por donde debía correr. Y estas funciones son necesarias a cualquier comunidad, como se dice. Y entonces dice, en el rango de lo que era ciudad, podríamos hablar de que se reconocen, vamos a ponerlas rápido, las ciudades estáticas en una primera instancia, y las pasaron a ser después, en la evolución del tiempo, las ciudades dinámicas. Y estas ciudades estáticas, les decía, es el modelo de lo que pasó en la Edad Media, en el Medioevo. Casi que el modelo ese se imitaba en lo que era, o sea, la parte jurídica, la parte, digamos, judicial de esto, o sea, la parte cómo se organizaba, tenía justamente lo que reflejaba en la parte física, o sea, era una persona que era propiedad, era su propiedad todo, o sea, era el propietario de todo esto. Y en esa época se le llamaba el señor feudal, el que tenía el castillo, el que tenía las tierras. Y este señor se encargaba de tener un número de personas que le trabajaban las tierras a él, o sea, que a él le alcanzaban y que él estaba seguro que con lo que tenían allí iban a ser autosuficientes. Entonces este hombre era dueño de todo el paquete, de todo el combo.
y tenía a no sé cuántos kilómetros otro señor feudal, y por allá otro señor feudal, a lo mejor eran países distintos, pero ¿qué pasaba? El anhelo de tener más te lleva a que vayas a conquistar. Entonces, él se encargaba de esta primera parte, la tenía consolidada, armada, y era, dice, un tamaño determinado, estaba en equilibrio lo que era la ciudad esa, lo mínimo que estaba consolidado con el campo que tenía, que lo rodeaba. Tenían esa expresión física como una cualidad que uno lo reconoce, que eran las murallas. Roma fue así en su principio. En el medioevo tiene las murallas, hay restos todavía de murallas, y uno las ve que están ahí, pasan por la ciudad, han sido tomadas como elementos importantes en la ciudad. O sea, como si fueran nodos, ¿verdad? O hitos, porque son distintas zonas de la ciudad que han recuperado y han dejado las murallas estas de época del feudo. Un tamaño de 5.000 a 10.000 habitantes, pero que había un equilibrio estático, o sea, eso no se podía modificar, esto era así y se iba a comportar así. O sea, se dieron cuenta que después o podía fallar la producción, podría crecer esa población, sonaste con lo que estabas produciendo, todo lo que era el mínimo asentamiento que tenía la gente que trabajaba, podía pasar lo mismo, porque todo estaba en el castillo, en esa residencia majestuosa donde vivía el señor con su familia, y la tierra y la técnica ya venía superándose y no daba para esto, como le pasó a los modelos de trazado urbano que vimos, ¿verdad? Estaban estáticos porque no tenían planificado o pensado el crecimiento. Bueno, acá se trabajaba con esto, mientras esto duró anduvo bien, después ya no. Y anduvo porque salían a conquistar otros terrenos, otros castillos, y así iban sumando, pero volvía a ser una unidad que era para esto que se habían sumado, y ya el que ganaba tenía eso. Cuando ya aparecen las ciudades dinámicas, que es el segundo antecedente que podemos nombrar, dice, hubo un incremento rápido de la ciudad, había una producción mucho más alta, o sea, se evoluciona con lo que es la tecnología, lo que es la mano de obra, el manejo de lo que es esas tecnologías, y el campo empezó a surgir mucho más, entonces había alta productividad en el campo, había concentraciones mucho más grandes en cada uno de los asentamientos que decían ser urbanos. Y entonces aparecieron en el siglo XVII estas ciudades dinámicas, y en el siglo XVIII y XIX. XVII, decimos, está muy cerquita de lo que era la parte del Renacimiento. Entonces toda la revolución científica, toda esta que destapó todo lo que era el hombre, conociéndolo bien al hombre y su manejo y sus movimientos, bueno, podían conocer bien cómo se maneja con una máquina, y cómo se maneja saliendo de su persona y pensando ya en otra cosa. Se instalaron, en ese momento vieron bien lo que era el hombre en sí. Ustedes lo vieron el año pasado, desde definir qué estándar mínimo tenían, desde definir los movimientos, de estudiar. Por eso es que brillaban, así como brilló Da Vinci, hubo otros personajes, y hasta que pasó esa época y entró Le Corbusier, que se mató estudiando y definiendo un modulor, o sea, una persona que a través de sus medios podía desarrollar las mejores condiciones en espacio. Entonces era, ¿pero por qué? Porque él lo articuló, le hizo las rodillas, le hizo los brazos, le hizo las muñecas, y entonces este modular ya podía moverse y le daba más certeza de lo que estudiaba. Entonces los movimientos, la ergonometría cada vez también se va dando mucho más evolucionada, y todo esto trajo la parte de lo que fue el impacto de la era industrial. ¿Y la era industrial qué hizo? Nos enseñó a conocer lo que es no trabajar para 5 o 6, sino trabajar en serie, tener más producción, esa producción repetitiva, mejorada, eficazmente y casi que eficientemente, o sea, con las dos cualidades. ¿Por qué? Porque si hacen en cantidad tienen que tener esa cualidad, entra a competir con otras. Entonces se fueron haciendo los distintos grupos, y vieron que en esa época salieron marcas de autos, marcas y países que acompañaban a esas marcas. Y fue el hecho del impacto de la revolución industrial. Y entonces, si a eso se le suma que hubo también una revolución en lo que eran los transportes y lo que es la comunicación, que es la que tenemos más evidente nosotros, la que podemos manejar más cerca a nosotros, y la que nos permite entrar a manejar las otras, es que decimos, bueno, sí, la ciudad ahí es totalmente dinámica. Y empezamos a ver que está instalada la ciudad, que tiene mínimamente todos sus componentes como para que esta ciudad esté gente que pueda trabajar, que se desarrolle, que se vaya consolidando, y aparecen en la misma ciudad, en este núcleo,
zonas que antes eran como un tapón, porque no nos permitían, ¿sí? Era como una barrera, digamos. Y entonces, estamos con esto de que se acordaba Lobato, que era perdón, de lo que era la zona de Alta Rioja. Esa zona de Alta Rioja, que era un bordo grande, que se desarrollaba al oeste, inmediatamente, ¿de quién? ¿Al oeste de quién? Lo vieron en la otra unidad. Esto estaba pegadito a lo que era la cuadrícula, chicos. O sea, la cuadrícula es del tiempo de la fundación, la colonia, todo se despega. Y cuando tenemos ya, digamos, la propiedad o la facilidad de poder avanzar, nos encontramos con que eso era un tapón acá en la ciudad. Y todo el oeste medio que estaba en barrera con esto. El tapón era que no podríamos continuar con las calles, no podíamos continuar ni con un camino, porque había que trepar un bordo. Cuando se va a estudiar eso, cuál es el problema que hay, se lo toma desde distintos puntos de vista y forma lo que es un equipo interdisciplinario que pueda decidir y accionar tomando distintas especialidades. Esas especialidades que son la hidráulica, la parte de lo que es la vial, la topografía sobre todo, porque bueno, el suelo ese no sabíamos si era de relleno, si era que alguien lo llevó con una topadora o existía naturalmente, eso era roca abajo. Bueno, todo ese trabajo se hace. Se estudia con minería, se estudia con la gente bueno, y lo que hace arreglamentos, o sea, lo que es el manejo de una tierra, si era en lo que era el límite del ejido municipal, si tenía propiedades, y allí se dieron con que no había propiedades privadas, habría de casi 1000 personas que estaban asentadas ahí, todo un estudio sociológico, o sea, todo un grupo de gente que hacía la parte, hoy se llaman trabajadores sociales, eran asistentes sociales antes, bueno, todo grupo de eso, y se definían etapas, y cuando se cumplía esa etapa se juntaban y lo ponían todos juntos y con los técnicos que tenían que ver con la construcción. Digamos que se dieron cuenta que ahí era como un gueto la gente que vivía ahí, que no tenía propiedad sobre esos terrenos, porque de 1000 habría 80 que tenían propiedad, superaba mucho el otro número, y los otros eran algunos familiares, otros eran desconocidos, otra gente que se consideró casi marginó allí, porque era una zona más de bohemia, o sea, había artistas, había, bueno, la gente que hoy, ya gracias a Dios no está marginada, pero en ese momento, la gente que tenía problemas de género, problemas de violencia, de delincuencia, o sea, te encontrabas con cualquier cosa allí, pero estaban asentados, vivían allí, y se lo habían ganado porque nadie trepaba a ese lugar, y uno habrá llevado la mano al otro y estaban en esa zona. Entonces, de eso surgieron los estudios, y se dio cuál podría ser la respuesta. Cuando tuvieron más armadas las cosas, fueron en busca de algún financiamiento como para decir, bueno, che, tenemos que hacer ese tipo de obras. Acá alguien va a tener que abrir una calle, y por esa calle irá el agua y la luz, y llegaremos, aunque sea, no valía la pena llegar a esos 80 que tenían propiedad. Habría que llegar a los 920 más los 80, o sea, que los 1000 personas que estaban allí afectadas por esta situación. Y entonces, en un trabajo que también participó el municipio, porque el municipio, ¿qué hace? Y el municipio te va a decir, sí, mira, yo en algún día te voy a pasar, pero dame las calles, te voy a pasar con el recolector de residuos. Poneme las calles y te voy a llevar el ómnibus para que esta gente tenga un transporte que pueda movilizarse. Y la gente de vivienda, está bien, la vivienda, pero no podés dejarle la vivienda sola, no lo vas a hacer venir desde allá a una escuela del centro, que ya la escuela debe estar ya con su matrícula colmada. Entonces, pensar en lo que era que haya escuelas donde debía haber, cómo se las iba a concentrar, cómo las iban a descentralizar. Es todo un trabajo, la parte de salud, educación, culto, comercio, o sea, todo esto tenía que ser visto, que es todo lo que hace a la ciudad. Entonces eso se dijo que con ese proyecto, como estaba, lo pusieron a consideración de Nación, y lo trajeron acá y esperaban en carpeta a ver cuándo podía ser financiado. Era una obra grande. ¿Qué pasa? En Nación pasaban los fondos para las distintas provincias con un cupo, que es el 2%, por ejemplo, el que se maneja para La Rioja. Entonces, el 2% que sacan de unos impuestos, o sea, entre ellos los combustibles, es el que más aporta. Para esto de que era cumplir con el artículo 14, que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda, qué sé yo, el FONAVI es el que está el hombrecito que es el responsable de eso. El hombrecito es la institución, ¿verdad? Hay un hombrecito de ellos en cada provincia. Y entonces, en Buenos Aires se decide, iba para Santiago del Estero. No sé qué faltó en los proyectos que tenía Santiago del Estero armados, que quedó un fondo muy parecido a lo que se necesitaba para hacer esto acá. Entonces,
empezaron estos a moverse, los otros, alguien le habrá dicho, qué sé yo, esto se habla mensualmente, antes no se reunían, pero empezaron a reunirse, si no te hablabas entre una autoridad de una provincia con la otra autoridad y se van diciendo las cosas. Entonces, valijita en mano, se fueron a Buenos Aires, esto estaba armado, estaba ahí esperando latente, entonces vamos a ver si esta plata la destinamos ya, porque todo lo que guardas en dinero se pierde, entonces había que hacerlo así. Fue y lo asignaron a La Rioja con toda la suerte de que, bueno, hubo un buen manejo, todo, pero se extralimitó en el tiempo. Lo que ellos llamaban largo plazo, se fue. Yo creo que eso estaba comenzado por ahí por el 70, 72, y en el 84 entré yo a trabajar y todavía había obras en Alta Rioja, estamos hablando de 12 años, ¿sí? Ahora, las consideraciones que había ahí eran de un fundamento fuertísimo. Yo les dije, se trabajó con lo que se estaba hablando en ese momento, que era la energía solar, lo mejor en situaciones de soluciones para grupos familiares que estuvieran en alguna situación de precariedad. Estos tenían problemas por todos lados, porque lo lógico era que estos iban a tener que emprender, alguna cuestión iban a tener que tener, entonces había muy poca gente que ahí tenía su ocupación. Y los que estaban desocupados empezar a capacitarlos para algo y hacerlos laburar en algo. Entonces, porque esto era como que devolvían ese monto que se les asignó, se les traduce a la vivienda, pero va prorrateado lo que es la infraestructura, lo que es el equipamiento, todo. Y entonces ese es el monto que iban a pagar casi 25, 30 años, o sea, de por vida, el que estaba como titular, para poder acceder a esa vivienda. Se la daban, pero tenía todo ese compromiso, porque si no está hipotecada la casa. En ese sentido se trabajó con mucha seriedad, pero se fue dilatando en el tiempo, la familia va creciendo, el hombre sigue evolucionando, va creciendo, se va haciendo más grande, pasa el tiempo, pasan 12 años, los que eran bebés ya tenían 12 años, ya eran niños, y bueno, ya traen toda una serie de variables que hacen distinta a lo que era tener un bebé, y a los que habían anotado con 2 hijos, ahora tenían 3, y los hijos grandes ya podrían estar estudiando, y así. Todo eso también se escapó de las manos. El problema más grave que hubo, que siempre, porque se hicieron unos informes anuales, era muy serio el crédito. Entonces, los informes anuales hablan de todo, y en la parte social es donde caía. No tanto en lo que es la parte, digamos, técnica, constructiva, o sea, se hacían todas las variables del análisis, y aquí es donde cayeron. Y después, lo que yo les comenté a ustedes, el hecho de que si ha habido cambios de gobierno que han hecho retumbar y dar vuelta a todo, y esos comunes son los que generan que a veces se guarde todo y se lo meta en un cajón y que viene y haga cosas nuevas. Y les puse el ejemplo de lo que rompían y lo que se olvidaban de la recoba, de lo que era la peatonal, pasa a ser otra peatonal, otras, de acuerdo al criterio que los 4 años eso tiene el que asume. Justamente en esto fue el cambio de un gobierno de facto, o sea, donde no había decisiones del pueblo, sino que eran los militares, a un gobierno democrático. Y entre todas las cosas que traía, en el año 83, este tema de la democracia era una cosa muy nueva manejarla, y con toda la precaución del mundo, porque por algo es tan alabada la política que llevó y se lo reconoce en sus frases, nomás a Alfonsín, que decir, bueno, él fue el primer, después de lo que fue el gobierno de facto, el primer presidente elegido por todo el país. Entonces, cada uno con sus cosas, cada uno empezar a subir de nuevo, a sentarse, a acomodarse, de una estructura que era encajonada, así como son las de los gobiernos de facto, en este caso los militares. Y, y justamente, y después de muchos años, del 76 al 83 son 7 años, entonces ha pasado muchas cosas por ahí. Una generación de gente que empezó a estudiar, se recibió y tenía ese mismo rigor en lo que había empezado a tener cuando ya se empieza a ser independiente. Bueno, una serie de cosas que fue bastante fuerte, y había que volver a traerlas, a superarlas. Había cosas que se habían enterrado en la práctica, ¿verdad? Libros, folletos, armas, qué sé yo, un montón de cosas que uno enterró porque sabía que no, por ahí no podía pasar nadie que supiera, porque si no era tic, 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 te llevaban y no sé si volvías. Entonces, hasta esas cosas, fíjense lo que es en la cabeza de alguien, cuánto costó volver a poder funcionar como una persona libre, independiente y en democracia. Entonces, todos esos cambios también se los comió este proyecto. Entonces, por eso también fue escalonándose y haciéndose mucho más largo en el tiempo. A hoy tendrá todas las obras terminadas, todo, pero no sé si esto tienen todas el final de obra,
porque todavía sigue la jefa del proyecto ese, la jefa técnica, la cambiaron, pusieron otro, qué sé yo, pero ella siempre estuvo al mando de eso. Porque al BID, uno de los que ponía la plata, el Banco Interamericano de Desarrollo, no le interesa que Argentina cambiara de gobierno. ¿Sí? A ellos lo que les interesa es que nos cumpliéramos con los créditos y los términos de los pagos. Y en el momento en que habrá habido algo raro que vieron, habrán querido cortarlo, bueno, ahí eran las peleas para que no se corte, todo lo que había que sacrificar para cada una de esas cosas, bueno, como pasa hoy, que por allí no sé cuánto de serio le toman, pero es un préstamo que se llama global, era muy, muy, digamos, orientado a lo que era lo que se había presentado. Bueno, todo esto llevó a que se pueda incorporar, son casi, ¿cuántas dijimos? 1000 personas, y son casi 100 hectáreas las que tenemos allá. 105 hectáreas son las que, para que si tienen una idea así de los paquetitos que vamos hablando, el primer barrio que estudiaron ustedes que dijeron que se había sentado en La Rioja como producto de este crecimiento hacia el sur, eran las 163 hectáreas, y es donde están todos los faldeos del Velasco Sur, o sea, el Ginóbili, el Mis Montañas, el otro barrio que está allí, que es bueno, unos que fueron de una cooperativa, Tincunaco y otras, y eso formó lo que llega hasta el río Los Sauces. Viéndolo como área en un plano, esas son 163 hectáreas. Bueno, lo de Alta Rioja eran 100 hectáreas también. Nosotros pusimos, con todos los avances y con todo lo que teníamos ahí, en 163, 5.000 viviendas. Que bueno, habrán sido 5.003, pero 5.000 entraban ahí. Entonces ya se van haciendo una idea de lo que es ocupar espacios físicamente. Porque después vamos a trabajar comparando, porque son macro las actuaciones nuestras. Entonces tenemos que tener algún punto de comparación. Entonces tomen el Google, hacen una manchita en lo que es desde la Ocampo como límite oeste, lo que es tomen la terminal, porque bueno, desde allí, la terminal o la Navarro, hasta el río Los Sauces, y después lo viene haciendo todo como un sesgo, el río Los Sauces, que sería el límite oeste-suroeste, oeste-suroeste. Y allí tienen 163 hectáreas. En esas 163 entraron 5.000 viviendas, y con una serie de trabajos en bulevares, cosas. En las 100 hectáreas de allá de lo que decíamos, 100 hectáreas, 100, son 100 y pico, 100 hectáreas eran, lo que tiene Alta Rioja, así, a grosso modo, y bueno, también pueden marcarlo ahí geográficamente, y van a ver, y ahí se hicieron 1000, pero 1000 en un terreno que no es llano como era el del sur, un terreno todo escarpado y todo, por eso también se ve. Y cuando uno haga los análisis de densidad, también tiene que poner el factor de la topografía, ¿verdad? Porque si no, distinto es usar todo un plano a usar algo que va trepando. Bueno, esas son las cosas que tienen que empezar a ver acá, porque acá no hay tan fino, tan hiladito todo, como que estás en un solo sitio de 300 metros cuadrados, no. Estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando de la ciudad con todas sus expansiones y sus crecimientos, desordenado, ordenadito, pero dentro de eso estamos. ¿Qué pasa cuando ese es un fenómeno que se caracteriza porque esta es recuperación urbana, o sea, eso existe, está armado a su modo, porque a su modo trabaja y tiene todo, y la gente de allí no se va, y está la ciudad con todos sus servicios. Entonces van pescando de a uno y de a dos porque es muy caro venirse a hacer uso de eso y salir del bordo ese. La situación de sacarlo ese bordo y hacerlo formar parte de la ciudad es atravesarlo con una trama de calles, que tenga comunicación con las del centro, que permita conectarnos hacia el oeste, y incorporarlo a la trama urbana, o sea que la mancha urbana ya le suman toda esa ameba que formaba la parte esta del programa de Rusa. Y después va a haber otros fenómenos, que bueno, no los tenemos acá, pero el crecimiento normal, el que sigue con crecimiento normal, sería el que hicieron para la zona sur, que uno sabe que está eso, y estudia todo si es factible, y lo hacen. Y después está, por ejemplo, otro fenómeno que se reconoce, más amplio, cuando tenemos la ciudad consolidada y hay movimiento de un grupo de gente que se va a otro lugar 30, 40, 50 kilómetros más allá, pero no logra nunca independencia. Está siempre manejándose con este otro centro grande que es la mamá y el chiquito. Entonces, está siempre dependiendo de la mamá y no se termina de independizar. Y es el caso de Sanagasta. Entonces, eso es el conurbano, en lo que más o menos se podría entender como un volumen, como un espacio, ¿verdad?
es esa dependencia, que tenés que tener buenas redes, que tenés que tener puentes, porque se corta la comunicación por unas lluvias en el verano y sonamos, se cayó el puente y sonamos. Entonces, eso es porque tienen que venir acá, porque tienen su trabajo, tienen de dónde se van a ir aprovisionando, tienen dónde van a venir a educarse. Por ahí habrá médicos, dentistas que se han ido instalando allá. No sé si les da como para vivir y salir, o no tienen que también ellos venir, pero hasta que eso no se consolide del todo y sea interdependiente, va a ser un conurbano de La Rioja. Esos son fenómenos que uno puede ir detectando. Y estos fenómenos, decíamos, el crecimiento, o sea, un crecimiento dinámico que se une con otro que está allí potable para que se pueda crecer sobre ella, y forma otras áreas urbanas. La renovación, que era lo que decíamos, ¿hay disponibilidad de recursos existentes? Sí, y hay todo lo que hace a la generación de nuevas cuestiones funcionales, estructurales, ambientales, eso hay dinero, hay un programa que lo va a financiar. Y entonces es como que se juntan las dos cosas que se necesitaban, el hambre y la gana de comer. Entonces, ¡pum!, se puede hacer esto, es la oportunidad para hacer un trabajo de esto. Entonces todo esto se lo puede manejar y se crecería en orden, ¿verdad? Que se crecería con la infraestructura, con todo lo que hace a los espacios habitables, con todo lo que hace al espacio que no es para dormir, sino que es para ir a estudiar, para ir a hacerse atender la salud, para profesar el culto, para ir a comprar cosas. Y lo mismo pasaría con si son internos o externos, todo lo que sea la parte libre. Y aquí viene este tema que era el diseño urbano, que nosotros decíamos, ¿por qué ponen en el mismo plano, o sea, ponen en una columna acá todo lo que es el diseño urbano y acá el planeamiento? Y ojo, se vino a poner el planeamiento antes y quedó el diseño urbano casi en consecuencia de ese planeamiento, porque si no, lo que hagan no iba a servir, o sea, iba a estar obsoleto, como se dio en muchos casos. Y dice, vamos a empezar a hablar en general de este diseño urbano. Bueno, ¿qué es el diseño? Bueno, es el diseño de las ciudades, todas esas acciones juntas, de toda esa sociedad que está trabajando allí, que está produciendo, que está por algo en esa situación de ciudad. Y dice cuáles son los elementos que vemos. Principio, si queremos tomarlos por algún patrón y tener paquetitos más chicos, no tan grandes, lo dividimos en dos: la naturaleza y el hombre. Y cada uno de esos paquetitos tiene su flor de paquetes adentro, o sea, tiene todo lo que es la naturaleza con su comportamiento, con lo que ofrece como recurso natural, con sus recursos todos sacados acá casi descentralizados y puesto uno como cada uno. Entonces, lo que es la parte del ambiente, de la belleza del ambiente, lo que es el aire, lo que es cómo se degrada ese ambiente, por qué se degrada, cuáles son todas las cosas que uno puede hacer mal para que perjudiquen ese ambiente, el agua, el aire, entre ellos la luz también. O sea, hay una serie de cosas que se han ido juntando acá para poder decir, hablamos en conjunto y no todas cosas sueltitas. Y con el hombre hicimos lo mismo, decimos, bueno, está el hombre, este hombrecito dijimos no vive solito, entonces ya está la sociedad ahí, pegadita a él. Y después toda una serie de cosas que le hacen para que en que estamos desarrollando ahora, que estamos estudiando, la infraestructura es que tenga todo lo que hace a los servicios para que él pueda desarrollarse en condiciones. Y después tiene como requisito fundamental que necesita un lugar donde tenga que estar abajo un paragüita, una lona, un techo, una choza, un edificio o una casa, que estamos manejando ahora, ¿verdad? Y entonces, en el caso de que viva solito, va a vivir en la casa, que es el que anda mejor. Por el tipo de avance que hay en la sociedad, cómo se viene comportando y su idiosincrasia, podrá vivir en edificios. Podrá vivir en edificios cuando son grupos más o menos reconocidos. Vieron que hay entidades o sociedades, asociaciones, gremios, que hacen el edificio, y ahí están los que lo van a ir a usar, o sea, los que son usuarios o destinatarios, son de un mismo porte o clase, digamos, por el trabajo, por lo que hacen, por la sociedad, se juntan y son esos grupos que dentro de todo se han homogeneizado por algo también. Y entonces hay edificios que sí responden a eso. Por ahí los que hicieron para la fábrica tal, los que hicieron para una empresa tal. Bueno, esa gente que como se la reconoce, van a ser capaces de desarrollar y vivir allí, capaz que toman hasta el mismo grupo social, o sea, que sean con familias chicas, o sea, hijos jovencitos, los padres jóvenes en plena edad de productiva, y bueno, también se les da respuesta con edificios a ellos. Si no, se hacen las casas y las da, luego de que hace este extractado fino, que debería ser de primera,
lo hace el estudio del registro de postulante que está en la provincia, o si es municipal, en la municipalidad. Pero son los paquetes que más o menos podríamos ir hablando para no hablar de todos sueltos. Y volvemos a entrar un poquito más allá y vamos a tomar cada uno de los elementos por separado. Entonces decimos, ese hombrecito que estaba acá a la derecha, dice, en cada día, dice, ese hombrecito cada día es como un esclavo de todo lo que tiene. Dice, él se considera, como se considera en una época, ¿no? Que estaba más a salvo en el campo, de donde había salido para venir a buscar todas sus comodidades y todos los servicios, pero se siente más a salvo en el campo, porque acá se encuentra casi privado de la libertad, que es lo fundamental, ¿no? Y dice, andar por las calles, sentarse en una plaza, está obligado a cerrar las ventanas para protegerse de los ruidos, de las luces, de los autos, por su seguridad física y psíquica, que ahora esos dos componentes, físico y psíquico, se han hecho una bola de nieve, porque hoy con la delincuencia, con los problemas que hay, sí se empieza a encontrar con esto que antes no lo pensaban, o en comunidades más chicas no lo vieran. Y entonces el problema de la seguridad física, por lo que es la delincuencia, el hecho de la violencia, y todo esto que está súper desarrollado, y la psíquica, que tenemos la muestra con la pandemia. Vos lo encerrás un poco, lo aislas más de lo que estaba, y está dando resultados que lo que más le preocupan a los niños, pero los viejos, y los de edad activa, así como son ustedes o nosotros, los que estamos en la media y ya para salir a viejo, es un problema serio, porque están dándose cuenta que hay mucha necesidad de atención. Déjenme un segundito. Entonces dice, se pierde la tranquilidad en lo que es la vida privada, y es casi lo que decíamos que era una independencia, porque si te estás resguardando de todo lo que tenés afuera y te venís y te guardás acá, comienzan todos los problemas de lo que es el ataque de pánico, todas estas cuestiones. Bueno, tampoco podés pensar en que seas independiente hasta en tu casa. Es que se coló acá, no es que sea una bomba ni algo que importe. ¿A usted le sale el ruido ese fuerte? ¿Sí? Casi como un estallido. Bueno, tendría que haber estado en otro momento también, pero no fue adrede. Entonces se coló. Sí, Entonces sí, dice, salen en la, ustedes lo escuchan, digo, pero antes no lo teníamos, esto ha sido el traslado y cambios que le hacen. Dice, si se considera el término densidad, para menor densidad de población, significa que hay más espacio, porque es una relación que hay entre lo que es personas sobre superficie. Bueno, eso, si yo quisiera tener menor densidad, voy a necesitar más espacio para que haya menos. Y podemos decir, dice, para los contactos diarios entre la gente, se necesita realizar un esfuerzo mucho mayor ahora, porque los contactos que crea la ciudad y la civilización son para moverse en lugares más largos, más extensos. Van creciendo la ciudad y tenemos el barrio Kirchner, y esa gente tiene que ir y venir todos los días, y a veces van y vienen 2 veces. Entonces, es todo un trastorno, en tiempos, en dinero, en perder otras ocasiones que tiene para desarrollar alguna otra cosa, o ir al médico, o sea, es mucho. Y entonces dice, acá está el caso de lo que decíamos, que no sé, pero al final me quedé pensando si lo había dicho mal. Si hay distancia acá en la casa, fíjense, esto está desde un punto a otro, allá que está la casa, las otras, y estos vienen para trabajo acá, bueno, esa distancia hace que, y el hecho de que haya tantos puntitos y no esté tan cargado como hace que sea una densidad baja. Aquí está bien, se entiende. Y la densidad alta es que hay muchas más relaciones, y todas con el mismo punto pero está mucho más ocupado, ¿sí? Más cerca o más lejos, como esto, pero está más ocupado este rectángulo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces dice, mientras nuestras ciudades crecen, la distancia de un hombre a otro hombre aumenta, ¿sí? Esto que decíamos recién, se tiene que ir a la periferia. El hombre que vive en la periferia, que consiguió su solución de vivienda, después de tantos años que la buscó y está ahí, y tiene que ir al cine, se tiene que venir acá. Pero eso lo hace una vez a la semana, dentro de todo lo hace. Pero si tiene que venir a un médico, tiene que venir a un médico especialista,
o tiene que venir a la escuela de los chicos, que a veces no están hechas en el momento en que ellos tienen ahí, o que se juntan, o que los trae para alguna actividad, todo lo que sean enseñanza de lenguas, enseñanza de deportes, hay cuestiones que están mucho más descentralizadas y hacen a que la gente se deba mover más. Entonces dice, esa distancia de hombre a hombre aumenta, y lo paradójico es que las ocasiones en que podemos estar en privado van a ir disminuyendo, porque no nos vamos a empezar a decir, yo quiero estar solo porque necesitas más estar con esa gente. O sea, si por ejemplo, yo analizo la situación de que estoy acá, en el centro, y mis hijos viven los dos en unos barrios que no son lejos, pero son lejitos, están a la mitad más o menos. Bueno, yo necesito, con esta situación de la pandemia y todo, verlos con más asiduidad, ver a los nietos, ver eso. Y bueno, no los tengo al contrario, más lejos. Cuando ellos vienen a la escuela, cuando vienen al coro, cuando vienen a estudiar o vienen a hacer lo que hacía una de ellas, que hacía artesanía en piedra, qué sé yo, es el momento de que podemos juntarnos y vernos. Con la pandemia, peor. Entonces, si yo tuviera que solucionarme eso hoy, tengo que salir corriendo para ir corriendo, pero salir con un auto y salir con plata, si es un taxi, y salir con nafta si es mi auto, y ir a pasarlo allá, ¿verdad? Y ellos, los dos, uno tiene hijos jóvenes y el otro tiene bebés. Es una situación que no quieren vivir en el centro, no les interesa más que haya aire, que haya tranquilidad, que de eso no con las bocinas y todas las juntadas en la plaza, que por cualquier cosa sea buena, o sea para reclamo, el reconocimiento de alguien sería alguna festividad o algo, o sea para reclamo, genera tumulto, genera gente, genera movimiento, bocina, luces, cosas raras. Entonces dice, nos movilizamos para lo que decían los del CIAN, más o menos, no lo vamos a hacer a la ciudad así tan zonificada como hacían ellos, pero las funciones son las mismas, trabajar, residencia, recreación, y está el otro, en residencia, que es los country, que se generó porque se sentían más cómodos viviendo en el campo que viviendo o en una zona que les simule el campo. Son los country que hemos visto acá. Y dice como otra reflexión, las ciudades dormitorios, o sea, lo que estábamos hablando, los planes masivos, estos de las viviendas sociales, están casi siempre en la periferia, cuestiones de qué hacen al terreno, y que hace a que se puede cotizar más lo que es una infraestructura, todo eso, y se les puede prorratear mejor, pero sobre todo el costo de los terrenos, salvo que esos terrenos no tengan propiedad privada y se puedan traer de alguna manera al Estado. Pero para dar una solución así masiva, la lógica es, venga una empresa privada, compra más lejos que el centro del terreno. Ninguna de las empresas que ha hecho planes de vivienda lo ha hecho acá nomás. Lo ha hecho allá afuera, cerca de la Ramírez Velasco, o sea, donde han conseguido terrenos que le cuesta. Y entonces dice, la centralización, que es otro fenómeno, la descentralización, o sea, centralización sería decir, che, ahí hay un ejemplo, descentralización y centralización. Sacamos del municipio unas cuantas actividades y se las llevamos más cerca de la gente. Ahora le busquemos un lugar donde tienen que estar, ahí está concentrando. No es todo el municipio, pero un grupo, las administrativas, las de cobro, las de expedición de lo que es de los carnets, el cobro de los impuestos, y alguna otra que pueda, que sea compatible con eso, parecieron los separa, ¿verdad? Entonces, todos estos fenómenos uno los reconoce y los hemos vivido. Y lo que es los shopping y los parques, si uno se pone a analizar eso, va a estar todo el día. Pero fíjense, en el centro, se sacan, los shopping aparecen en grandes superficies donde se pueden hacer esas inversiones, donde digamos, las firmas que entran en esos shopping tienen que tener su estudio de mercadotecnia que les diga que va a ser factible, que tú vas a recuperar esa inversión rápido. Y bueno, viene la gente de Easy, viene la gente del Chango Más, y se empiezan a poner, pero van buscando lugares así porque no tienen acá en el centro toda una manzana, y aparte a un precio que les rinda. Fíjense lo que es un negocio como el Mark Burger. El Mark Burger, pero el del señor de las M, del McDonald's. Y entonces ese señor de McDonald's a La Rioja no viene, porque vino, hizo todo su estudio, y a él, para que le sea recuperable y inversión, y que le sirva poner una moneda acá, tenía que ser en la cuadra, ¿dónde estoy yo? En esta cuadra, por ejemplo, frente a la plaza. La paga, la compra, hace lo que tiene que hacer, pero si no le da el estudio de lo que es el recupero, no se pone, pero ni loco, no es tonto. Entonces, no hay McDonald's en La Rioja, hay McBurger, son las inversiones más recortadas, pero no hay más este tipo. Y bueno, y uno va, por ejemplo, a un shopping que está puesto en
en el primer anillo que tiene San Juan, allí de lo que es el anillo ese de circulación que hace que está la circunvalación y entras a la... Está genial porque está muy bien estudiado todo lo que es la parte del sistema vial, y ahí hay McDonald's. Entonces, es que les dé ese estudio. Y eso es lo que hace a todo el problema que hubo con los shopping y con los parques. Fíjense, el pobre shopping, hay dos, ¿no? Que está acá en el centro. Pasó a ser un edificio de oficinas, han quedado algunos locales. Es tan caro, que no lo puede pagar más que el gobierno, lo pagó la gente de justicia. Y tienen allí trabajando la gente de la justicia. En un momento acá también no había edificios para cada uno de los, digamos, rubros de los que hay, que manejan todo lo que es la parte de la administración. Y la justicia es una de las que maneja más dinero. Entonces, dentro de todo, ellos tienen allí. Y lo que pasa acá con el otro pobre shopping que está en esta cuadra, en la peatonal, el shopping centro es, creo que sí, Karina, no, centro Karina, ¿cómo se llama? No sé. Karina. Al lado de lo que es Karina. Claro, al lado de lo que es Carrefour, el shopping Karina. Terminó siendo reconocido como un gran salón de fiestas. La gente que está abajo no vende nunca, porque no entra la gente, no entra. Entran cuando van un sábado a la noche o un domingo a una fiesta 15, no solo por la pandemia. Esto viene desde que lo generaron, ¿verdad? Y si no entra el que quiere cruzar rápido allí, no quiere ir por la peatonal, que está en una siesta de esas furiosas, bueno, pero también tenía una serie de cosas que hacen a la seguridad, al cuidado, y a que no les creen ningún problema de robo ni nada, entonces por ahí también te cerraban las entradas esas. Entonces, realmente, eso también tiene que tener un estudio, porque son fenómenos que se van, parece que fuera prueba y error, ¿verdad? Si no se los estudia, se los pone y sucumben ellos solos. Pero son cuestiones que están pasando y que se han dado acá. Y que lo han pasado otras ciudades también. Y dice, bueno, en cuanto a los edificios, estábamos hablando del hombrecito, todas las cosas que podrían haber sido beneficiosas y las que tuvieron en contra. Y dice el edificio o esa cáscara, que es el único, dice, de los elementos que podemos, de los que se pueden analizar, que ha sido un cambio o un progreso positivo, o un poquito más satisfactorio si quisiéramos ser más estrictos. Y dice, en el interior, no, porque se han encerrado más y nos han aislado más de lo que es el entorno natural. O sea, el hecho de hablar de lo que es los edificios, ya cada vez se están haciendo más las amenities, o sea, tienen su saloncito para juntarse, tienen festejar los cumpleañitos, tienen su pileta, tienen su gimnasio, son 4 paredes, por hacer una figura, algo metafórico, pero o tienen rejas o tienen verde, pero en Buenos Aires, fíjense todas las ventajas que tienen, porque no tienen que salir, porque están histéricos de salir, porque o lo matan de auto, o chocan, o tienen problemas con la seguridad. Y entonces, se encierra más y están más aislados de su entorno natural. Dice, el espacio público, es de terror, porque dice, el común, ahora uno lo ve y a nosotros, riojanos, no nos hace falta caminar mucho. Acá la única plaza que está es la 25 de mayo, vayan a la 9 de julio y vayan un poquito más allá, o vayan para el lado de la universidad, van a ver la plaza del Joaquín Víctor González, no tiene nada. Y en la plaza no se puede construir algo fijo, algo permanente. Entonces, no lo dan porque tienen miedo que después se queden y sea un problema echarlas. Pero eso de decir, bueno, ferias rotativas o feriantes que tienen o con algún rubro que se destaquen, qué sé yo. No, eso tiene que buscar terrenos del Estado porque en los otros, y terrenos que se puedan controlar fácilmente, porque si no, después no los dejan, se quedan allí permanentes, no los podés sacar, y son los ocupas, ¿verdad? Los clandestinos. Y entonces dice, están más descuidados que cualquier cosa el terreno público. Los parques, solamente han dado acá el parque de la ciudad, pero habría que encontrar toda la planillita, el Excel ese donde se suman los gastos, y cuánto genera de gastos, y cuánto genera de inversión eso. Si están siendo equilibrados o ha sido otro tema que vienen a disfrazar con esto, o que lo tienen con esto para poder hacerlo. Y decimos, si uno va a un espacio público, lo que está más descuidado, vayan a donde haya alguna residencia pública. Lo peor, porque la gente no cuida ni la plaza que tiene al frente, menos va a ir a cuidar un lugar donde esa plaza se van a ir a sentar. Por ejemplo, todos los que están a la vuelta de esa torre les pertenece a ellos. Es imposible, por eso la vida de comunidad en pequeños bloques o en torres, en monobloc, no da resultado. La gente tiene otra idiosincrasia, no lo hace de odiosa ni de mala, viene formado de otra forma. Y generar otros comportamientos te varía a sacrificar muchas generaciones. Qué sé yo, la diferencia de edad que hay entre
lo que soy yo y lo que puede ser alguna familia que tienen chiquitos, de que vivan en un monobloc. Yo ya tengo otra cultura, tengo otra idea, yo me manejo mejor. Y bueno, no, los otros no hay forma de que se vengan. Y cuando vienen, vienen desconformes y hacen todo es el mal uso de todos los espacios. Y dice, se dificulta el acceso a la mayor parte de la población por los altos costos. O sea, si yo tuviera una minivan que está en el sur, y dice, che, a las 6 me voy al parque de la ciudad. ¿Sabes? No sé si va a alcanzar el parque de la ciudad para toda esa gente. Se va al oeste y se pone allá. A las 6 me voy. Y se juntan todos, no va a dar. No va a ser capaz de absorber toda esa población. Tanto es que se está generando el parque de la familia abajo en unos pedacitos de terreno que han quedado libres y que lo pueden manejar porque hacen falta. Se les va a ir de las manos lo que es el parque de la ciudad porque se empieza a llenar de gente y no todos tienen la posibilidad de moverse. Pero si está la minivan, la pone el mismo parque, la cobra y pone unos choferes, o pone 2 o 3 líneas, bueno, eso va a quedar como que no se lo va a poder usar porque va a estar impactado con toda la gente que va a ir. Entonces dice, el golf, un club o club golf también, los parques recreativos, el parque de la costa en Buenos Aires, las playas, dice que hay una conexión con el mundo exterior de un modo que no es natural, es más bien mecánico. Te permite conocer todo eso, esa naturaleza, andar al parque de la costa, te tienes que pasar todo el día, porque tenés que tomar no sé cuántos trenes, y vos estás en otra localidad, y no sé, Tigre creo que está, ¿no? Sí, en Tigre. Entonces, ese tipo de cosas que se ponen así en un solo lugar y son atractivos, bueno, tenés que generar un montón de cosas para poder llegar. Y cada vez, como trabajan menos, están más caros los servicios. Y siendo que en eso, que en lo que eran los edificios, uno puede decir se ha mejorado, porque se han mejorado los materiales, el uso de los materiales, las técnicas, y entonces se lo ve mejor y duran más. Entonces dice, la parte de infraestructura es en lo que está mejor, más desarrollado todavía. Y dice que lo mismo, la situación se la lee como peor, porque a medida de que los medios de locomoción son más rápidos, el transporte, las comunicaciones, los servicios de información, pareciera que hay cuestiones que se tornan peligrosas, dice, porque se genera la dependencia sobre ellos, dice. Hay obras que tenés, otros por lo que es lejos para poder alcanzarlo, o sea, lo que tenés el tema del peaje para ir al aeropuerto nomás, que es un servicio que tendríamos que tener todos bien, tenés que pagar el peaje y depende de la empresa, si es un peaje más claro, más las autopistas, lo que consideramos que tienen mantenimiento, los controles, los transportes públicos, lo que es el centro de la ciudad para los otros, los que no están acá en el centro. Y entonces uno empieza a pensar y a hacer numeritos y dice, hasta es peligroso pensar en que dependamos de ellos. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, va a aparecer una cuestión como lo que es, dice, lo que satisface necesidades del hombre no cumplen en eficacia y eficiencia ni en relación con otros aspectos de la vida. Dice, los servicios, las comunicaciones, la energía y el gas. Los sistemas, por ejemplo, interconectados o internacionales, si se produce un corte en un puntito de otra provincia, eso genera que todos los que están dependiendo de ellos tengan problemas. Entonces, hace que haya cierto problema de que si uno lo va a traducir en pesos es lo más caro, pero también va a ser tiempo, va a ser sacrificio de que no lo vas a tener que reemplazarlo hasta que te lo vuelvan a conectar. O sea, hay una serie de cosas que son peligrosas y uno lo tiene que pensar que depende totalmente de ellos. El caso que decíamos acá atrás, antes de cerrar, sería, por ejemplo, ese corte del interconectado nacional, lo que costó, no solo a la ciudad de La Rioja, por ejemplo, pero se corta la parte del que va a alimentar a Buenos Aires. Una noche sin luz en lo que es los lugares más céntricos, los lugares más poblados, los lugares que tienen más salida, o fíjense la serie de cosas que tendrían que tener, por ejemplo, todos los hoteles, las grandes inversiones en Puerto Madero para evitar un tema de estos. Tienen que tener sus grupos generadores, tienen que tener una serie de cosas que harían más caros esos servicios, menos accesibles, y entonces siguen siendo para alguna gente. Ese es el tipo de cosas que se analizan en estos términos. Pero todos estamos a ver lo que es la ciudad. Y acá es un poco digamos, la evolución de lo que fueron los primeros reglamentos o instrumentos que tenemos, digamos, para regular el uso de la ciudad, el uso de esa tierra urbana.
sea, al tener todos los servicios, y todos los mejores servicios, es que tenga cloaca, que tenga luz, que tenga gas natural, mejor, que tenga cable, que tenga teléfono, que tenga eh, eh, bueno, telefonía son varios, ¿no? Que tenga todo lo que hace a Internet, por ejemplo, que tenga todo conectado, o sea, es una serie de cosas que son bastante importantes. Y eso, el que los tiene, los paga, o los tendría que pagar, en algún caso, no sé cuándo no los pagan. Pero para eso son las empresas que son tan malas empresas. Y bueno, son empresas que cobran más a la gente porque le está saliendo más caro los servicios, pero todo esto poniéndolo en un plano de que funcionen bien, de que estén bien regulados, porque existe un organismo que los va a estar regulando y que va a decir, che, señores, si antes el Estado hacía esto, ustedes no lo pueden hacer, mejorar las obras, actualizarlas, mejorarlas en el sentido de que cada tanto hay que hacer un recambio. Bueno, y hay cosas que no se han hecho, ¿sí? Se les ha escapado también de las manos. Entonces, para empezar a hablar, año 80, digamos que en otras ciudades, 70, los planes reguladores. En Córdoba había oficinas que hacían, los mismos docentes de la facultad, de la parte de urbanismo, eran unas consultoras que hacían planes reguladores, para otras provincias, entonces los llamaban, les pagaban, y ellos venían, en 3 pagos a lo mejor lo liquidaban, era casi de un año el laburo, y se lo entregaban. Bueno, en La Rioja en el año 80 se crea la oficina del plan regulador en la municipalidad, y esa oficina del plan regulador necesitaba un instrumento para tenerlo, o sea, ¿sobre qué vale? Que con palabras no, tenés que tener escrito algo, o por lo menos tener un archivo, algo. En esa época no había archivos digitales ni nada, entonces tenían unos buenos tomos grandes así, todos anillados, todos puestos con clavos, tornillos altos, tapas tipo así de madera, bien resistentes, porque se los abría cada rato, y tenían distintos temas que se trataban. Y cuando yo les dije a ustedes los informes del plan de Alta Rioja, bueno, era así, o sea, en distintas variables que tenían que ver con toda esa zona de la ciudad, cómo estaba todo armado, desde los planos hasta lo que era la reglamentación. Y entonces uno va sumando material y recursos para su área. Generaban acá la oficina de plan regular dentro del municipio, buscaban quién iba a ser el jefe de allí, una autoridad que tenía voz dentro de lo que era la autoridad municipal, no tenía con qué hacerlo. Entonces, contratan un estudio de Córdoba y eso estuvo listo para el 82 más o menos. En el 82 lo traen y resulta que todo lo que traen, cuando han venido a tomar los estudios, tomar las estadísticas, tomar todos los datos que necesitaban para irse a encerrar en un gabinete donde estaba esa consultora, trabajaron, lo trajeron, pero no tuvieron la precaución de hacerlo, digamos, como el caso de las ciudades, de ser un poquito dinámico, de que tuviera algunas vías que se lo pudiera modificar o entrar a actualizarlo. No tenía nada de eso, ni base de datos, porque no había en ese momento como para hacer una base de datos digital. Entonces, no había nada, ni matrices de estas generadas para poder actualizar algo, no había nada. Entonces, ese plan que se pagó un montón, que lo pagaron los del CFI, el Centro Federal de Inversiones, que junta fondos para estas cuestiones de las provincias, asistirlas en estos casos, lo pagaron, lo tuvieron que guardar abajo del cajón de la mesa, y algunos conceptos, algunas cosas, y traídas a la nueva situación, podían usarse. Lo demás, todo era obsoleto. ¿Qué pasó? Los que estudiaron La Rioja, y los otros también tienen que saberlo, en el 80, con lo del parque industrial, acá se generó un movimiento muy impactante, cambió muchas condiciones, sobre todo la parte de la tierra, de las viviendas, el crecimiento, todo eso lo modificó el parque industrial. Fue un impacto fuerte, y fue una movida de gente muy fuerte. Y entonces, toda esa gente se manejaba hasta de distinta extracción social eran, porque no era la misma gente que venía y venían a hacer había dos cosas, por ejemplo. Una era llamar que iba a haber mano de obra para todos. Eso fue también un poco el apoyo de lo que era políticamente el parque industrial para lo que era La Rioja. Y políticamente un presidente riojano que quería abrir toda la provincia a todos lados. Entonces, y como pensaba Menem y como se pensaba en ese momento, ¿no? No era solamente San Juan y decir San Luis y Córdoba, no, él pensaba afuera, ¿no? Más allá de Buenos Aires, pensó en el estratosfera, si vamos al caso, pero de última, es una persona que no se quedaba solamente con sus cosas, y así era en todo. Entonces, cuanto más gente viniera, mejor, pero no se dio cuenta que esa gente tenía que dormir en algún lado.
Y la gente que venía con una fuente de trabajo, buscando una fuente de trabajo, muy pocos vinieron solos, se vinieron todos los que necesitaban. Y cada uno con su prole, con su familia, con lo que más necesitaba. Entonces, allí se generó ese impacto y todo lo que hubieran estudiado de crecimiento, de lo que era cómo iban a ser las calles, cómo iban a ser, deberían ser, porque habían estudiado gente que estaba con cierta competencia para eso, fue el diablo, porque ellos podían hablar de manejarse de una manera hasta 5 años, en un plazo medio para lo que es la ciudad, 10 años, y van a ir previendo estas obras, y de aquí a 20 años, pero ese plan regulador venía toda la papa, y eran, escuchame, traía pepitas de oro bajo el brazo con esto, y no lo pudieran aplicar. Entonces, ¿qué se hizo? Tuvimos que dar vuelta y vuelta y vuelta, tomar lo que se servía de ahí, algunas cosas improvisarlas y otras hacerlas más tranquilas. Cuando ya la cosa estaba muy desordenada, aparece esa ordenanza del año 92, que es la que ustedes tuvieron acceso, en los primeros artículos, ¿verdad? En las cosas más básicas. Y eso fue 12 años después. Y no le pagaban nada más que lo que trabajas para tu oficina. O sea, iba gente del municipio, tenía su sueldo del municipio, no pagaron como le pagaron a aquellos fondos extras por hacer ese trabajo. Y la ordenanza, yo algo te tengo en la cabeza y lo sé porque lo he participado, era una suma de voluntades, porque no te tomaban asistencia. O sea, la asistencia era el compromiso que vos habías generado con tus pares, con tus colegas. No solo arquitectos, sino que ingenieros, la gente de la municipalidad con un licenciado que estaba en la parte de minería, la gente de lo que hacía a educación, la gente que hacía por todo, porque hasta del arzobispo iba gente ahí, todo lo que estaban trabajando para la ciudad. Pero tenías que conseguirlo, vos no le estabas diciendo, venite 2 horas, los días jueves y los martes, a tal hora y tal hora, vamos a trabajar en una ordenanza para ordenar La Rioja. ¿Y cuánto? No hay nada. Acá es lo mismo, vas a tener que guardarte que 2 horas no vas a hacer tu trabajo allá en la oficina, tiene que venir alguien que conozca, que sea representativo, que esté de acuerdo más o menos con la política que se estaba llevando, o alguien que fuera un técnico muy preparado y que fuera un poquito obsecuente a la autoridad. Y dentro de todo, un tipo que analizara las cosas, que sabía que si iba a plantear locuras ahí, no iban a salir porque la autoridad le iba a pegar una patada y no iba a servir. Entonces, personas preparadas que se sentaran y dispusieran de esas 2 horas que pasaron a ser 4, donde en un momento empezaron a poner del bolsillo y comprábamos café, porque ya no podían estar sin tomar nada y así. Entonces, ese grupo de gente se fue achicando y nadie se peleó con nadie, porque al principio era cumplido. Pero todas estas cosas de voluntad no van más que hasta que pudimos hacer un corte y que bueno, casi corte, pero no viene más nadie. Saquemos esto. Porque también nos iba a ser obsoleto cuando lo sacáramos. Entonces ahí nomás se dijo, vamos a poner esto. Y de ahí salen las áreas urbanas, los usos, lo que ustedes han visto, esto de que de acuerdo a lo que sean los loteos, van a tener que ponerlos con infraestructura, no solamente vas a venir a hacer casas, sino le haces las calles que llegan hasta allí, no le haces el espacio verde, no le haces la escuela, si vas a localizar mucha gente. Entonces puso más de 1 hectárea, tantos servicios, más de unas 2 hectáreas, 5, tantos. Y así están los loteos ABC y todo. Eso se armó con el grupo de gente que estábamos. Y lo pudimos sacar a luz en el año 92, gracias a Dios. Y después, sí, el compromiso era, che, vamos a generar otro, como cuando se tomó el plan regulador, déjenme estos libros y de acá vamos a seguir. No se juntaron nunca en 12 años para hacer algo. Bueno, esto nos logramos juntar y dijimos, nos vamos a venir a juntar para la próxima, para actualizar esta. Nadie. Se empezó a mover la gente, se empezó a mover ya era también otro tipo de años, otro tipo de trabajo, nosotros también teníamos una evolución dentro de lo que estábamos, y algunos dijeron, bueno, che, si se va a hacer como la otra, no, porque no se lo toma en serio, o sea, hay mucha voluntad, pero no hay firmeza a la hora de hacerlo, materializarlo, y ahí quedó. Entonces después empezaron a salir los planes de desarrollo urbano. Esos planes de desarrollo son planes que se van haciendo de acuerdo a acontecimientos, a cuestiones que lo generen, que lo necesiten, y tiene que tener cierta escala la ciudad como para hacerlo, o ser considerada para cumplir con un rol. Tanto el plan de desarrollo como el esquema de ordenamiento y planes de directores que dice recientemente utilizados, los que yo conozco eran del año 78, el Mundial en la Argentina, cuáles iban a ser las ciudades sedes, cuáles iban a tener esa implementación de un gran estadio donde iba a haber gente de todo el país, porque si hay un partido donde la Argentina es la sede, se supone que va a haber provincias que van a competir por ser la subsede.
Y esas provincias tienen que tener una serie de cosas que no las han tenido normalmente, ¿sí? De todo lo que es el servicio a ser la sede de un campeonato mundial. Y entonces se genera todo un movimiento en torno a eso, que hay que empezar a estudiar cuáles van a ser las vías más importantes, para qué capacidad van a tener que estar rediseñadas, qué servicios tienen que poner anexos a lo que existía. Entonces, cuando hay una cuestión que es orientadora o es de alguna normativa específica, allí se arma lo que es el esquema de ordenamiento y planes directores. Y el plan de desarrollo queda ahí cabalgando entre lo que es una ordenanza de ordenamiento y una zona, un sector, o un sector en términos de que sea el agrícola, sea el comercial o sea el industrial, ¿de acuerdo? Se hacen para distintas cosas. Pero esto es más o menos la evolución, ¿sí? Y pensando en que, en el fondo, ha seguido una evolución de lo mismo que tenían al lado. O sea, estos eran instrumentos para poder regular y que salga el diseño urbano acorde a lo que se regula. Bueno, como sale el diseño urbano, pasó lo mismo con los pasos que se van a dar para cumplir con estos planes. Y entonces se habla de una evolución en lo que hace a la planificación. Y ese sería el otro tema que vamos a ver. Acá lo que pasa es que hicimos con las chicas una síntesis, pero para que podían manejar. ¿Ven? El plan regulador, por ejemplo, es del año 80, y guiaba el crecimiento de la ciudad. Sí, está bárbaro, va a crecer para allá. Dice, ¿qué aspectos tenía en cuenta? Los físicos y más los de orden estético. O sea, esos son los que más rápido cambian, porque los podés cambiar con un interés, los cambiás. El carácter que tenía, dice, estaticidad, o sea, una cosa que no la podías ni mover, era totalmente rígida y con un carácter muy restrictivo. Una propuesta de zonificación muy general para uso del suelo, que era rígida y que se basaba en la segregación. O sea, sí, ponía el matadero, déjame no sé cuántas a la vuelta y va a funcionar el matadero hasta que venga alguna empresa que hagan otro tipo, o trasladen de otro lado este tipo de insumo, así que sería la carne. Poneme allá el cementerio, poneme allá esto, pero no podías moverte, y como no se estudiaba cómo crecía, por ejemplo, el de la zona de residencia o la que era apta para otras condiciones, tampoco podía estar firme esto, y se hacía segregativo porque justamente tenía mucho de área, de expansión, porque no se sabía cuánto era, entonces le daban mucho por las dudas. Y dice, no utilizaba instrumentos para lograr las metas para programar, tanto la parte económico-financiera impositiva como los proyectos de orden promocional. Fíjense, cuando uno habla de metas, dijimos, eran cuestiones que se van a materializar en un tiempo y con un costo determinado, pero tienen que estar listas. Y tenés todo el tiempo ese desarrollado hasta ese momento en que las terminás y las entregás. Si no tenían, digamos, años 80, yo creo que después vino lo de la gente después del parque industrial, fue necesario sí o sí, como si uno jugara al SimCity. Tiene que tener el aeropuerto cuando ya se empiezan a manejar con otras provincias y algunas de más distancia. Bueno, acá hacía falta gente que empezara a hablar de la parte de programación, pero ya manejada digitalmente, o sea, que no fuera con los primeros sistemas que hubo, DOS, BASIC, todas estas cosas que eran de casi como cavernícola para lo que es la informática. Y bueno, pero eso les permitía programar, tener funciones distintas puestas en distintos tiempos, cosa que a mano no lo harías. Y salir con un proyecto de orden promocional necesita todo un establishment, todo lo otro dado para que se pueda ver. Si se hubiera querido poner como se ponía otro parque industrial, no hubiera existido el del 80, tendría que darse todas las condiciones que se dieron en ese momento, y si hubiera más, a lo mejor, condiciones de lo que era, bueno, que viniera a ser otra figura política que iba a tener tanta relevancia, que iba a ser casi como el gobernador Menem, bueno, ese gobernador puesto en la nación, por supuesto que creaba mucha expectativa, pero no había nada en ese momento. Veníamos con el parque industrial, que ya era promover toda una serie de industrias, promover lo que era utilizar distintos impuestos para reducir lo que era el aporte de la empresa, reducir los aportes del personal. Por allí tenían algunas concesiones en lo que era, no vendan acá en La Rioja, venden solamente afuera. Y bueno, y ahí eran los puntitos que le sumaba la empresa. Vieron que así era cuando estaba recién ha empezado con Ritex a vender acá, pero si no, ni Estrada vendería, ni nadie, que no se puede ahora, inclusive Estrada vender acá, que es toda la parte de los cuadros que nosotros vamos a pagar, resulta que los hacen para Chile, los hacían para España, para un montón de lados, los cobraban re bien y no los vendían acá.
y nosotros vamos a buscar un cuaderno ABC y nos sale un montón de plata, y lo están produciendo acá en el parque. Ahora exclusivamente acá, porque antes tenían la de Ezeiza en Buenos Aires y la de Ezeiza se quemó. Entonces, todo acá el material. Y bueno, de última no accedemos nosotros, como era a las zapatillas de marca. No, anda a comprarte la Adidas Chile, porque acá no te la venden, y había gente de Adidas que estaban trabajando acá. De última, son cuestiones que se estudian, pero necesitas tener este tipo de ejercicios que no lo haces con 10 tipos sentados, ¿verdad? Entonces, y tenerlos en ese momento. Entonces, esa es una de las cosas que hicieron que no se pudiera contar con esto, ni para aplicarlo, ni para hacerlo extensivo a nada. Era absolutamente cerrado. Y todos tenían esa característica. Los esquemas de ordenamiento y los planes directores, que eran los últimos que estamos viendo como un ejemplo allí, porque los otros, yo les dije, no eran ni figuras aceptadas en la jerga de ellos. Lo de la ordenanza, cualquier municipio las puede hacer. Pero esta tenía justamente era alimentada por todas las especialidades, entonces por eso tuvo más valor. Y dice, parte de los fenómenos complejos, en la parte operativa sobre todo, decíamos, lo de la subsede Córdoba. Córdoba tenía su antecedente de ese estadio que estaba allá en lo que era, ¿cómo se llamaba esa zona? Que tiene el nombre de la casona, que hoy es un museo. Carafa no, en lo que estaba allá, donde está puesto ahora el estadio. ¿Cómo se llamaba? Carreras. ¿Carreras? Ah, bueno. De última, había ahí una residencia de la gente que era propietaria de todo eso y era como un castillo, ¿ya? Y eso se lo recuperó y pasó a ser un museo. Y justamente, ¿cómo hacía que se pudieran cubrir los movimientos de gente, tanto en movilidad en vehículos, como a pie, como lo que fuera ir con autos particulares, como ir con autos que vengan de otros países y que ingresen acá, o que los alquilaran acá? Entonces, todo ese tipo de cosas, el sistema vial fue una de las principales, o sea, generar grandes calles, con todos los servicios, poner las estaciones de servicio donde tuvieran que estar, cumplir con una serie de cosas que nosotros estábamos acostumbrados en un barrio que era residencial, como era el Cerro de las Rosas allá en Córdoba, que es al costado del cerro esto, y que te ibas por un lado que era la avenida Olmos al fondo, ¿verdad? Que era el tropezón y todo eso. Y bueno, empezó esto a tomarse todo hasta donde está el barrio Don Bosco, y era todo lo que estaba a la vuelta de ese estadio. Entonces se hizo toda la infraestructura esa, y la infraestructura que había que tener en lo que era tanto en el centro como en algún lugar que tuviera conexión con el centro, para poder tomar esa gente y atenderla como debía ser, o sea, darle todos los servicios. Entonces, todo eso fueron inversiones muy grandes, y hubo que tener toda una serie de cuestiones que eran secundarias, pero que había que tenerlas para que eso funcione. Y entonces, como marco referencial, dice solo para definir lineamientos generales, proyectos específicos, el EDO, el Esquema de Ordenamiento Urbano de Córdoba, operativo de Córdoba, es en el año 70-80, y la ordenanza salió en el 78. Fíjense los años, o sea, salió un poquito antes de que empezara el Mundial. Y dice, se han hecho cosas a cuenta de esa ordenanza que habrán salido con estos primeros, o sea, que han sido dos elementos fuertes. Y dice después, existen mecanismos que le permiten mínimamente revisarlos y actualizarlos permanentemente. Si no permiten esa apertura, no serviría como plan, ni operativo ni ejecutivo, ¿verdad? Che, yo no sé cuántos están, si están más o menos siguiendo, va a ser como el otro día, yo hablo y no pasa nada. Por lo menos están conectados. Vamos a hacer esto. Termino esto y vamos a hacer una consultita así en general a ver qué les ha quedado. Los planes de desarrollo urbano, que eran esos que estaban en el medio, o sea, eran los del 60-70, era una denominación que para el año 60 era reciente, el enfoque era integral de la ciudad y con un análisis multivariable, o sea, tenía aspectos económicos, ecológicos y demográficos, que no son cualquier cosa, son importantes. Y apareció, acá fue donde realmente se dan cuenta, que necesitábamos el banco de datos, que es una tarea que es la base esa donde uno permanentemente tiene forma de ir actualizándola y hacerla dinámica, ¿verdad? No se hizo en esa primera instancia, hasta los 70, como algo muy dinámico, se lo empezó a hablar, pero ya tenía algunas cuestiones donde se podría asentar algo que no fuera estático.
Eso también bueno, y acá termina. Vamos a sacarlo, no vamos a ver las caras, porque yo estoy aburrida, ¿sabes? Aburrida, ¿sabes? ¿Puedo decir que prenda la luz? Déjenme Y un en el ratito. oscuro, aburrida Sí. y en el oscuro. La Arqui es una apasionada del tema y los años de experiencia en esto, no hay quien le iguale. Con todo respeto, ella sabe que la admiro. Escuché gracias a estos aparatos, escuché. No me hagas tan vieja. Lo que pasa es que es lo que más me gustó a mí. Ojalá hubiera trabajado Estoy toda mi vida en diciendo, esto. nunca, vos solita te pusiste los años, yo No solo sé, dije por la que la duda yo aclaro. experiencia. Yo aclaro. Yo dije que es apasionada del tema y experiencia Y en es de el tema. primera mano, porque de última lo vamos a buscar en libros, no hay de acá escrito todavía todo. Es lo que podemos sacar de ciudades que han pasado por estos temas y son ejemplos de afuera. Yo le estoy contando la de la cocina, la de acá, ¿verdad? La de acá y la de Córdoba, más que nada. Ahora ya tengo más de La Rioja que de Córdoba, me olvidé lo de Córdoba. Y no tenía edad para tomar esto. Pero bueno, eso se va viviendo y se lo puede transmitir, y con tranquilidad. Después tendrán el problema de que los vayan a buscar libros, digan la verdad, digan mentiras, hay que tener cuidado. Pero así es como se va dando todo este crecimiento. Y estamos hablando de que gracias a Dios yo lo puedo contar. Lo estudié cuando tenía 21 años, 20, 21, que le estoy en los últimos años en la facultad, y lo he venido a traer, y gracias a Dios puedo seguir viviéndolo, porque allá también lo hacía, me gustaba. Acá estoy teniendo 65 años, o sea que durante 40 años lo he vivido. No es una corrida que uno diga, mira cómo se evoluciona tan rápido. No, es lento. Y lento para estar con los trabajos que uno tiene y los recursos que uno tiene y los instrumentos que uno tiene. Pero son cosas que son así. Después, ¿quién dice? A lo mejor en 10 años cambia todo y se hace más rápido. Les iba a decir, ¿les ha quedado algo? Yo quiero que hagan una síntesis, a ver si es capaz alguno, lo vamos haciendo juntos, porque hoy perdimos canto sobre lo que hablamos el lunes, o sea que el lunes fue todo, les pusieron un moño y lo guardan. Entonces ahora veamos, ¿qué vimos después de lo que vimos cuando analizamos lo que eran estas ciudades que ya pasaron a ser dinámicas? ¿Cómo empezamos a estudiar qué elementos había? Empezamos con el hombre y la naturaleza, ¿cierto? Bueno, ¿y quién dice algo? Está bueno, Arqui, la diferenciación de... No sé si se me escucha bien porque tengo un problema con el micrófono. No, sí, se está escuchando. Ah, bien. No, está bueno esa diferencia de ciudades estáticas, ciudades dinámicas. Que lo hay, ¿no? En general, en diferentes partes del mundo, o sea, está muy bueno diferenciar cómo unas sí se desarrollan y van evolucionando, mientras otras por ahí se quedan un tanto... Sobre todo los digamos. inconvenientes que generan, ¿cierto? Claro. O sea, ¿cuáles serían los problemas que le han hecho pasar a otro estrado? Porque esas ya no pudieron seguir y siguieron otras. Digo, es importante que veamos todo esto, porque en muchas cosas, la vida es cíclica, y en muchas cosas uno termina sabiendo que son ciclos, que se repiten, pero el que le toca vivirlo no lo vivió, y no tiene quien se lo cuente, entonces hay problemas. Yo digo, de última, como en todas las cosas, la ciudad, se está hablando de que vamos a volver a una ciudad que tiene como mejor expresión y como que sea más manejable, y después del gran impacto de este crash que hizo la pandemia y sigue haciendo, vamos a ir a retomar cosas que eran buenas en el pasado, no las más viejas, las que fueron buenas. Entonces vas haciendo un recorrido y te sirva. Y por ejemplo, se está hablando que no es la solución tener esta macro, megalo, polis como es Buenos Aires, por ejemplo, que todos tenemos acceso a la información de eso. Tienen todo lo que busquen, pero no es la mejor de las soluciones. Se les va y no les genera buenas condiciones en nada. Se ve a lo largo que hay muchos problemas sobre todo de administración. O sea, el que le toque, sea bueno, sea malo, sea un delincuente, no tiene cómo administrar semejantes superficies, esas áreas, y en todas las variables que la tiene que manejar, por todo lo que lleva o conlleva el concepto de ciudad. Véanlo, pobrecito, manejando ciudades de otra escala a Kicillof. Es una cosa que no da alcance, ni que pusiéramos gente que tuviera un poquito más de cerebro, más preparada. Es terrible la escala que manejan, entonces les escapa.
¿qué es lo que aparecen? Aparecen todos, primero son como unos tumorcitos, ¿verdad? Y son esta gente que empiezan y que se agrandan y que empiezan a hacer no cosas buenas, sino cosas malas, y se empieza a desmembrar, y ahí es una cosa que uno no sabe por dónde manejarla. Si uno dice, eso es en un aspecto, la ciudad, la parte física, vamos a ver cómo es la parte de educación, vamos a verla cómo es la parte de salud, vamos a verla cómo es la parte, se les va todo. Entonces, están volviendo a pensar, y grandes pensadores, así como habría sido considerado, no sé si Le Corbusier, pero capaz que nosotros estamos siguiendo y que los vamos eligiendo porque nos parecen que están más encaminados, gente que le preocupa esto y que hace de esto una escuela y que empieza a analizar distintos fenómenos y que se empieza a traer experiencias de otros países y cómo van pasando esto, el otro, cómo va creciendo esa ciudad, con qué servicios, con qué mejoras. Buscan al donde se hizo lo de Colombia, que se hizo todo esto de Medellín, que fue una gran intervención y que está dando buenos resultados, pero han vuelto a pensar en cosas que ya pasaron y que las habíamos descartado en esta carrera por seguir evolucionando. Son ciudades que son intermedias. No irte a una ciudad donde vos pienses que es, como Buenos Aires es la mejor, o como lo que podría ser Manhattan en Estados Unidos, o Nueva York. Hay cosas que allí ya se pierden, y todas las cosas que hemos analizado nosotros pasan a ser pero cola de todo eso, porque todavía no llegamos a eso. Entonces, el tema es, hay una tendencia a buscar, desde el punto de vista de la sociedad, de la parte económica, de la parte financiera, de la parte, sobre todo programática, para administrarla, una ciudad que tenga un tamaño menor, donde no empiecen a aparecer todos estos grandes conglomerados como el conurbano, ¿viste? El AMBA, que tiene 64, que yo no sabía. Yo decía, AMBA, para mí, era una cosa, y Cava era otra. Y no, resulta que Cava está metida en el AMBA, por eso le caen todas las de la provincia, porque está metida en el AMBA porque es uno de los 64 centros que maneja AMBA. Y logró su independencia o su autonomía, pero tiene que funcionar administrativamente con los instrumentos de la 64. Entonces eso es lo que genera también, no solo les permite exagerar, porque son encima de otros partidos, tienen otros ideales. Entonces, fíjense lo que es llevar todo esto a que funcione. Y es solamente ellos, es 2 anillitos en lo que es la Argentina, que es en la pancita esa que da al río La Plata. Después, toda la Argentina tendría que funcionar, y se matan ahí y se olvidan de todo el resto. ¿Qué van a decir de Jujuy? ¿Qué van a decir de Santa Cruz? Si no viene un tipo, por ejemplo, de Santa Cruz, que se empezó a meter como era entre los Kirchner. Ni nos acordamos, ni hubiéramos sabido quiénes eran. La Rioja, en los 90, ¿quién la iba a conocer a La Rioja en los 90? Nadie. Entonces, es toda una cuestión de que hace a que por ahí hay que pensar modelos distintos. Y los que estamos en capacidad de poder empezar a pensar algo, a querer organizarlo, bueno, hay que tomarlo con sus tiempos, hay que trabajar con todas las disciplinas, y empezar a pensar cuáles son las cosas en que hemos fallado y no volverlas a hacer. Entonces, si todos vamos a tener un modelo de lo que es Buenos Aires y queremos ser como ellos, no vamos a poder. Y se les va a ir de las manos Buenos Aires, ¿verdad? En el caso de todo eso hace a superficie, a gente, a densidad, a todas las cosas que manejamos nosotros. Todo. Arqui, Sí. hago un aporte. Con toda esta, no sé si estuvieron al tanto de que están en la Semana de la Ingeniería y a través se ha invitado a diferentes charlas. En esta semana estuve escuchando una de las charlas que dio un arquitecto Salín de Tucumán, que habla del trabajo interdisciplinario en procesos de diseños de obras de gran envergadura. Él presentó el proyecto que hizo el arquitecto César Pelli para el Centro Cívico de Tucumán, en un área de Tucumán en donde ya se considera esto como ciudad intermedia. Muy interesante el proceso, el proyecto, todo esto del trabajo interdisciplinario, y esto para evitar ese traslado y evitar todo ese movimiento, bueno, se genera este centro cívico, proyecto del arquitecto César Pelli. Bueno, una genialidad, estuvo muy interesante la charla. Pero digo, ya está. Argentino. El arquitecto argentino Claro. que vivía. ¿Cómo? ¿Se escucha mal? ¿No? ¿Ustedes oyen mal? No. No. Tengo un está micrófono, bien, Mimi. yo Se tengo un escucha bien. micrófono que me vuelve, algo toqué que me vuelve a mí, entonces se me hace muy aturde.
El tema es, César Pelli es una autoridad en el tema de arquitectura de nuestra época, ¿no? Contemporáneo. Y él trabaja justamente en los grandes mercados, ¿verdad? Es un hombre que tenía estudios, él falleció, ¿no? ¿Ahora o no? Falleció. Bueno, tenía estudios, yo tengo una amiga, una señora mayor, que es arquitecta, que la respeto y que lamento que ella no se haya dedicado a la docencia, que es tucumana y fue compañera de él. Y ella fue compañera nuestra con Adriana también en el trabajo. Una experiencia de vida Ella terrible. falleció y ahora quedó uno de los hijos, otro La socio, mujer. la esposa, el hijo y otro socio más. Y hay Son un 3 ahora. hermano de él que es arquitecto, pero es totalmente opuesta a su campo de acción. Sí. Está en el Chaco, está con una misión, gente que trabaja con los aborígenes, o sea, los pueblos originarios, totalmente distinto a él. Imagínese él sentado, él estuvo discutiendo el tema de lo que era el Gran Cero, allá cuando volaron las torres y hicieron el proyecto último, y el hermano está trabajando acá en Argentina, en el Chaco, ¿no? Son dos cosas que parece que no hubieran sido hermanos, ¿no? Que se criaron en una casa distinta. Pero bueno, eso es lo que da la amplitud hacia la persona. Y los dos estudiaron en Tucumán. Y la Universidad de Tucumán, que es la universidad, era esa universidad, yo no sé si ahora sigue así todo, porque ahora están todas las otras, o sea, está la estatal, todo, pero en ese momento la universidad era la pontificia, la católica, la que tiene más, digamos, gente ahora, por ejemplo, en Chile. Como en Chile son todos pagados los estudios, todos los niveles son pagos, la gente joven anda loca haciendo todo lo que se hacía antes por otros, por tener ganar otro tipo de beneficios, digamos, ahora están trabajando para conseguir la educación pública. Pero en Chile, por ejemplo, la que tiene más, la de Santiago, es pontificia también, está en manos de los curas. Y bueno, no hay otra porque no hubo interés en la educación estatal. Ahora todos quieren tener la educación pública. En el tema de Tucumán, en esa época, se ve que era un lujo ir a estudiar allí, y la gente que la han sacado, pero de primera, gente que sabe latín, que se lo daban como que a ustedes le pidan el inglés en tercer año, así. Es de loco, porque eran preparados completos. Yo he visto, porque al lado de Diana, al lado de Adriana, y al lado de otra gente, he visto cómo han sido digamos, los resultados de distintas facultades donde nos hemos preparado. Pero, por ejemplo, yo veo donde hay excelencia en algunas cosas. Y bueno, esto que decía esa de Tucumán es una locura. Este hombrecito no ha perdido el tiempo, llega y trabaja en mercados del exterior, ¿no? Le toca esto de la globalización. Trabajó en donde fue el naciente digamos, de todo lo que era Oriente, cuando sale el solcito ese que empieza a renacer todo lo que es la parte de China, la parte de Seúl, la parte de Dubái con el otro tipo de inversiones, o sea, la parte de Dubái. Toda esa gente, él ha estado trabajando y tiene allí unos anexos a su estudio que lo tiene el principal allá en Estados Unidos. Y bueno, es una persona que ha sido así. Ahora han tomado que él ahí en su provincia ha hecho el centro cultural ese. Y bueno, y dentro de todo Tucumán, póngalo con La Rioja y sacamos 3 Tucumán, ¿verdad? Bueno, yo no tengo todavía para decirles, chicos, la escala es esta, para decirles una ciudad intermedia. Cuando yo estudiaba hace 30 años atrás, 40 años, una ciudad intermedia era Río Tercero, en Córdoba, donde hubo todo ese volante de que voló la fábrica militar y todo el problema que hubo en la época de Menem. Justamente, bueno, esa era la escala de una intermedia en ese momento, pero en ese momento Buenos Aires no es lo que es ahora. ¿Se dan cuenta de lo que les hablo? No está definida exactamente. Hay patrones que la pueden llegar a diferenciar si tomamos lo que seguíamos con Diana, que era a esta escuela que está armada acá y que tiene influencia de todos lados y está permanentemente alimentándose con eso, que es la de FLACAM, es la fundación, y es PESI, el que coordina todo acá en la Argentina. El tema es, por eso tiene muchos estudios de Latinoamérica. Rubén PESI. Sí, el nombre que integra esa sigla, ¿no? Pero es un inquieto, es un hombre que está permanentemente trabajando con Italia, con Alemania, con esto, con el otro, y va trayendo toda la información que él cree que es propicia para eso. Y bueno, son caras a veces acceder a esa. Tuvimos la suerte de entrar en un webinar que fue muy, muy, muy positivo, y allí terminamos de redondear la cosa. Ese era porque era gratuito. Los demás son cursos que son caros. Pero si a alguno le interesa, pueden buscar en YouTube
lo que es ciudades intermedias de la escuela FLAC, de la Fundación FLACAN, y pueden escuchar alguna conferencia que pueda aclarar. Pero están basadas en parámetros que dicen, no vengas a traer el ejemplo de hace 40 años atrás, de la que vos conocías como ciudad intermedia, porque no les va a servir a ustedes, obviamente. Por eso a mí es muy humilde mi ejemplo. Pero están creando patrones que sean útiles. Y entonces, ¿qué te dice? Mira, de última va a ser una ciudad que a 500 metros vamos a considerar que la vas a caminar. O sea, que hacerte a la idea que 5 cuadras a la redonda, acá donde está, por ejemplo, el microcentro, todo esto lo vas a tener que hacer para una persona que camine, ¿sí? Tendrá todo lo que tenga que tener para que no genere problemas, y se tendrá las sendas por donde vayan un coche fúnebre, donde vayan ambulancias, donde vayan los bomberos, o se acomodarán esas cosas a ser más chiquititas, pero hay que tener cuidado con eso. Los edificios más altos que había en Córdoba, el primer caso de que murió alguien no lo podían bajar por la escalera, chicos. No podían doblarlo al cajón para entrarlo por la escalera. Esa Torre Ángela que hay, que fue del año 80, que tiene 30 pisos, era imposible. Y se querían agarrar la cabeza, bueno, tienen que trabajar, dice, ¿cómo vamos a hacer para sacar a un enfermo de acá? O uno que se va. No sé si esto va a poder ser para vivienda o va a ser para oficina. Y así, toda una serie de cosas que van a tener que poner restricciones en lo que son los reglamentos de uso, ¿no? Los reglamentos de convivencia. Pero dentro de todo, son un montón de cosas que se tienen en cuenta, y van al caso de que si vos querés densidad, o sea, que esté más alta y que te entre más gente en espacios más chicos, tenés que pensar en la torre. Y entonces, ¿cómo haces? Y bueno, estas van a estar a los 500 metros, a los 700, y bueno, y están estudiando ese tipo de cosas, estudian el tipo de cómo sería para no caer en lo que es Brasilia, por ejemplo. Bueno, a los 500 metros va a empezar un sistema de calles que te permitan llegar a esos 500 ahí nomás, ¿sí? Que no te hagan, por ejemplo, como era toda esa ala de residencia, que vieron la longitud que tenía y no tenías cuánto tenías que caminar para trasladarte a tu vivienda. Entonces, hay ciertas cosas que van a tener que pensarlas, y pensar en lo que es la inversión en los servicios, pensar en lo que es todo lo que va a hacer falta para no dañar la parte del medio ambiente, la ecología. Si acá con unas aspas de estas de los molinos que tenemos en la parte de la generación de los vientos, esto, la energía eólica, tenemos problemas porque liquidamos no sé cuántas especies de aves. Bueno, en otros lugares donde esas aves estén con más frecuencia, que tengan más el clima hecho para ellas, o sea, que sea su bioclima, hay que juntar muchas cosas y tener muchas decisiones que ver para que una no afecte a la otra. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que estudiarlas. Y bueno, están volviendo a esto. O sea, va a ser una forma de controlar el auto, va a ser una forma de hacer como se hizo en Medellín, que ha dado muchos resultados. Pensar que el auto no es más el problema de alguien que se siente a administrar una ciudad. No es el auto, no es hacer calles más anchas ni vías más anchas. Dale más posibilidades a un autito que tenga, no un autito, como 3 autos juntos, digamos, un mini vagoncito, un minibús o un bus que te traslade la gente en condiciones, o sea, que sea cómodo, que sea confortable, que vaya por unos caminos que son espectaculares, que puedan acceder todos, no que llegue a un punto y de ahí tenés 18 esperándote porque no va al barrio tal y no llega la gente. Entonces tiene problemas con lo que es la parte de salud, problemas con la parte de educación, cuando llueve no los mandan a los chicos. Bueno, una serie de cosas que uno se tiene que sentar y poner todas esas en fila y sentarse con cada uno que tiene competencia en eso y desarrollar una política para eso. Y bueno, por la topografía, por el tema de que cuántas personas se trasladan, por el tema de lo que era la distancia, terminaron haciendo un monorriel en Medellín. Y el monorriel está justamente circulando por los puntos que eran de gran concentración, que eran neurálgicos. Y después, si no hay un sistema de colectivos que va por unas calles o unas espinas que son las que, en cierto sentido, arman el sistema de la que es. Pero ¿qué hacen? Le dan solución a mucha más gente en el mismo momento, con el mismo gasto, pero con comodidad, como iría en un auto de cada uno, ¿sí? Y entonces está llegando a ser más popular, está llegando a la gente lo aplaude, lo acepta, y lo hacen que dure porque les interesa, les sirve. Es como no en La Paz, Bolivia, el mismo sistema. Claro, porque te das cuenta de esas cosas. O sea, hay que pensar en el transporte público, cuestión que nadie piensa. Acá en La Rioja lo paran y para cuánto tiempo. Y salen a trabajar un poco los remises.
Entonces, todo ese tipo de variables, que no pensemos en que van a ser súper estructuras, toda la población va a ser muchísima, los autos van a ser muchísimos, las vías van a ser tales que van a tener 5 o 6, no, esos cruces van a quedar para alguna zona donde haya algún nudo que sea de intercambio, o sea, no llegar a una Brasilia, ni no llegar tampoco a una cosa que no sirva. Tiene que ser justo la gente que va a atender, ¿sí? O sea, que esté destinada a esa gente. Y que no se quede corta, porque tampoco podemos llegar a que sea una unidad pensada para eso solo y que no pueda crecer un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde vas a pensar el crecimiento? ¿Hasta dónde vas a hacer pensar la densidad? ¿Hasta dónde vas a querer que haya torres? ¿Hasta dónde querés que...? Cada cosa vendría a ser como otra utopía, ¿no? Que esté en un lugar que debiera estar, que sea el soñado, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay mucha gente que lo está estudiando, y digo, todas las inversiones que se han hecho en Buenos Aires, y ven que ahora por algunas zonas se les está inundando todo. Todo lo que hace al metro, al subterráneo que tiene Buenos Aires, que era tener así en las manos, y bueno, andan más los metros, los que son por zona, por área, y se juntan en estaciones, y bueno, en otros lugares se ha dado cuenta que es así, y no que cruzaba todos los partidos del conurbano, ni te lleva a todos lados. Entonces, el área metropolitana va a tener otro concepto. Esa avenida Rivadavia que circunda todo lo que es Cava, es otra cosa, va a tener que ser otra cosa, y será un primer anillo, qué sé yo. Vamos a ver qué nos tira esta gente que está trabajando en esto y que pueda empezar a materializarse. Pero lo bueno es que no vas a hacer inversiones al cohete, porque dentro de un tiempo ya decís, no, yo en esa no me meto, no quiero eso. No va a andar. Sabemos que por lo que pasó con la pandemia, no se puede. Y bueno, y esas son las cosas que hay que ir dejando todo documentado, y los otros que están usando ese tipo de información la puedan utilizar, ¿sí? Por eso digo, hay cosas del pasado que no hay que descartarlas, hay que mejorarlas. Tampoco las voy a traer así como estaban porque no sirven, pero bueno, hay que ir buscando en eso, y no aventurarse a hacer cosas nuevas y a llevar todo esto a que... Yo creo que por ahí las cosas están tan mal hechas a veces, que es el ciclo, ¿no?, que yo analizo de la vida. Cuando las cosas vienen feas, yo hace 30 años creo que lo escuché eso, me dijeron, mira, no vengas acá con ideas revolucionarias, ni hacerte toda la novata en esto, porque acá las cosas ya están medias quebradas. Entonces, cuando las cosas están quebradas, hay que seguirlas así. Si yo hubiera tomado eso como un concepto mío, pero ¿a dónde estaría yo ahora? O sea, algo de fe, algo de mejora, algo de que vas a aportar algo, lo vas a hacer. Y bueno, eso me lo dijo una autoridad a mí donde trabajaba. O sea, no vengas a hacerte, trae que los libritos nuevos de una recién recibida y que venía de una ciudad que es un poquito más grande que esto, nada más. No vengas acá con cosas raras, hacerte la novata, toda la nueva que vayan. No va eso, porque acá las cosas ya están medias así. Entonces, cuando las cosas están medias así, ya tenés que seguir ese rumbo. No es así la vida. Uno va viendo, va analizando y va haciendo. Entonces, sí considero que lo cíclico se da el cambio total cuando la cosa está repodrida. Cuando está repodrida, vos qué decís, chao, empezala de nuevo. Caí, te toca a fondo, pero si querés salir, salir. Y la haces de nuevo. Ahora, ¿hay que llegar a eso? No sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, por eso digo, hay que estar atento, hay que ir aportando cada uno lo poco que tiene para mejorar, ¿sí? Y no pensar en uno solo, pues también eso, si vas a estar matándole de los costados, bueno, no sé quién va a llegar primero, va a ser un desastre esto. Pero de última, digo, no es el hombre solito y su lucha, sino que es de grupos que piensen más o menos lo mismo, gente que tenga los mismos posibilidades de acceder a alimentarse con algunas cosas nuevas, o sea, nadie tendría que estar rasgando así las paredes y decir, che, qué odio, mirá cómo les dan equipos de informática a esos chiquitos. No, désenlos a todos, denle a los que no tienen nada, no tienen internet, pónganle internet, pero nivelemos para arriba, vamos para mejor, no para peor. Y bueno, en eso está un poco la cosa. Para mí lo cíclico es que si todo está tan podrido, sí, bueno, se repudrió, empieza de cero. Y hay forma, y hay gente que lo hemos demostrado que sale. Los países que han salido de una guerra son esos, por ejemplo. Pero cuando las cosas se pueden ir arreglando, es mejor que arreglarlas antes. Si hay elementos, ¿no? Entonces, hay cosas que uno puede ir en su vida trazándolas y mejorándolas y pegarse lo que le interesa, lo que no. Y ustedes están en el punto de la frutillita de la torta, porque están ahí. Están en un punto que ya salen ahora a pelearlas con todas. Los que no han salido ya, pues ya se manejan solos, ya son independientes, ¿no?
por eso que es que no, bueno, la facultad le llama el pensamiento crítico, es tan crítico, es la lógica que uno tenga que tener más o menos de decidir bien. Bueno, vamos a ver en la programación que seguía y que hemos visto, porque recién hemos hecho esto, y dijimos que llegábamos al hombre con sus lugares, el mínimo, la mínima unidad esta que era la casa o el edificio, y lo que pasaba con lo que eran las infras, con lo que eran todos esos servicios, y lo que pasaba con sus espacios abiertos, ¿verdad? Y luego tenemos lo que vimos que era de qué manera podemos ir mejorando o llegando a situaciones que queremos, controlándolas. Y sí, para lo que es la parte del diseño urbano, o sea, el diseño de una ciudad, para lo que es la altura de los edificios, tenemos elementos, pero los tenemos que dejar por escrito, ¿verdad? Entonces aparecen los códigos y están el índice de espacio-piso, el FOS, el FOT, y aparece todo esto. Y aparecen las áreas, que son estas, van a ser residenciales, el área industrial, aparece el área que va a ser para reserva, para que sea usado para emprendimientos o para de otro tipo, ¿verdad? Pero hasta ahí la vivienda después no pasa de allí, y la que está de reserva para donde hay residencia, bueno, hoy va a estar en un área hermosa, qué sé yo, pero esa va a ser la que se va a incorporar como siguiente para lo que es uso de extensión. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos regular. Se puede regular que se levanten 5 cuadras, yo decía, viene el McDonald's. ¿Vos crees que no es, que le es imposible instalar un McDonald's si se le ocurre hacerlo acá, en esta cuadra? Se sientan con las autoridades, con los que tienen más poder, con los que toman decisiones, anda a ofrecer esto, anda a ofrecer lo otro. Hay posibilidades, porque primero que te pueden relocalizar, segundo, pero les va a salir caro. Yo acá, por ejemplo, no me muevo y no me iría, pero hay gente que sí, que lo negocia, y no sé hasta dónde voy a decir que no. Ustedes saben que en algún punto uno también se quiebra. Y bueno, es justamente pensar en que se puede, y eso de que decía de manejarlo con los impuestos, se han hecho edificios acá con la parte que se liberan de impuestos las empresas por hacer obras grandes. Se ha hecho el Naindo, se ha hecho en Chilecito, el otro, el que está allá como parte de esta generación también. Entonces, esos son para la evasión de impuestos. Tienen un porcentaje que ellos dejan de pagar, como ingresos, como estos brutos o como lo que sea, y ellos generan acciones en otros lados o hacen intervenciones y allí dejan lo que es el capital de eso. Bueno, acá se hizo el Naindo con eso, con la empresa grande que trabajó en Buenos Aires con otras cosas. Y nos llegó a nosotros. Y bueno, el hecho es que hay mecanismos dentro de lo que es el campo financiero que te permite hasta esto. Hay mecanismos que en un campo, por más, digamos, humilde que sea, municipal, te permite llegar a hacer el uso de los impuestos municipales para decir, bueno, te relocalizo, te mando allá, y te voy a dar un terreno el doble que tenés y te voy a eximir de 2 años de pago de impuestos. Eso lo hace la municipalidad y lo saca de un lugar que necesita ese lugar. Entonces, es nada más que tener la constancia de decir, che, pensemos en cuáles son los instrumentos, pensemos en cuáles son las cuestiones que necesitamos y siéntese alguien que piense, no que venga así, viste, rodando y que haga cualquier macana. ¿Y estamos? Uy, las y 4. Bueno, justo las horitas, las 2 nuestras. Yo entré a las y 4 acá. ¿Estamos? Nos vemos el lunes. Antes que se vayan, Pastrana y Centeno, sigo esperando el libro. Son los únicos que no me devolvieron el libro. Ya me comunico con usted. Bueno, nos vemos el lunes. Arqui, yo también voy a esperar el libro. Digo, no, a mí me lo tiene un arqui, así, cúbranse yo todo. se los tengo, ya los desocupé, arquitecto. No te quiero ni ver porque no quiero que ningún te dicho acá raro, así que vos guárdamelo. Yo estoy Los tranquila. tengo exactamente a mano. Y se lo voy a sortear cuando me jubile. No. Ya está, ya tiene dueño, no se preocupe. Yo tengo prioridad. Está el otro, mire. A Diana me agarró un día que le dije, te llevas todo esto, te lo vas a llevar vos. Yo soy la heredera de todas sus libros. Sí, porque no tengo los hijos, nadie con los hijos de amigos, digo, bueno, voy a ir. Después quiero decir, mano, míralo como los fui. Bueno, usted me confirma que mañana, ¿a qué hora va a estar en su casa? Yo se lo llevo, arquitecto, ya lo desocupé. No. Yo te voy a anotar que lo tenía para olvidarme, pero de última no quiero que venga. No sé qué dice Adriana.
¿Qué, Adri? Que están peleando por la herencia, digo. Sí, vos viste, uno no se ha ido, se están repartiendo las ropas. Sí. No. Yo tampoco me olvido de su palabra, arquitecto. No, la palabra la empeñé con ella porque un día estaba tapada de cosas y le dije, mira, todo esto te lo vas a llevar. Y ahí quedé. Viste que se muere por la boca. No, pero no tengo nadie. Ella la depositó. Dale. Hasta el Después la lunes. encargada. Nos vemos, chicos. El Nos lunes. vemos. Díganle la programación porque el lunes ya creo que ustedes empiezan a exponer, ¿eh? No, Es un día El antes. 9. Bueno, el 9. Entonces el lunes 2. sí. No, el lunes es... No. Sí, el lunes, siete. el miércoles 9 es la exposición. El lunes quedan de consulta última. El lunes quedaría como la parte de la metodología y la planificación que tendría Bueno, que seguir. pero si necesitan Sí. algo, mira que ya casi no lo vamos a atender, pero de Claro. última. Está bien. Va preparando eso, ¿no? Hasta luego. Bueno, Chao, chao. nos vemos. Chao. 7:30. Luego. Chao, chao. 7:30.